Vamos. Bien. Me siento raro porque yo venía proyectando a mi derecha, ahora voy a proyectar a mi izquierda. A todos los talks me los está rompiendo. Pero bueno, vamos a seguir. Esta es la clase 3 de 4 de programación dinámica. Y como es la clase 3, obviamente correspondía el título, pero también porque vamos a volver a hablar de un problema del que ya hablamos largo y tendido, y vamos a volver a hablar. Y básicamente esta clase va a ser enteramente solamente de un problema. Porque el problema es re difícil. A ver, es un poquito tal vez más complicado que tal vez otros que vimos en algunas cosas. Pero lo que tiene es que no hay nada más difícil con lo que se puedan llegar a topar a nivel conceptual. ¿Sí? Pueden haber ejercicios más difíciles, cómo lo planteo, lo que fuera, pero a nivel concepto este es el problema que más cosas tiene. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir desgranando pedacito a pedacito y esperando que eso nos sirva de acá en adelante para cualquier otro problema. Primero, entonces, lo que espero es que me acompañen en este viaje para tratar de resolver este problema. Esperemos no implique tirar ningún anillo a ninguna hoguera ni nada por el estilo, pero sí a quedarnos con cosas, ¿sí? Entonces, el breve repaso de todas las clases, y probablemente esté la clase que viene también, ¿sí? Vamos a hacer un breve raconto de lo que era programación dinámica. Sí, recordamos que vamos a hacer una exploración implícita del espacio de posibles soluciones. Hubo un momento cuando estábamos viendo el problema de Juan el Vago, me parece, la clase pasada, que decía, pero entonces es como que estamos haciendo algo parecido a backtracking, y es cierto. Programación dinámica es como, tiene esa cosa como backtracking, ¿sí? Donde vamos a ver todas las posibilidades, pero sin verlas explícitamente, ¿sí? No vamos a estar mirando todas las posibilidades, sino que vamos a andar diciendo, yo ya recuerdo esto, ¿sí? Que ya fui por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una exploración implícita porque no llamamos recursivamente por cada lado, ¿sí? Y vamos a tener una descomposición del problema en subproblemas, ¿sí? Que vamos a permitir que podamos combinar la solución a subproblemas para un problema, ¿sí? Y entonces la idea siempre va a ser cómo podemos memorizar. No existe programación dinámica sin memorizar, básicamente, porque no hay ninguna mejora, ¿sí? Y no hay ningún concepto ahí dando vueltas. Y bueno, una vez que ya tengo todas las soluciones, memorizas todo, es la lógica inductiva. Esas son mis palabras. Ese prefiere ir por un poco más por este lado, yo prefiero ir por el tema de la lógica inductiva, en el cual, yo asumo que tengo todo lo anterior calculado, no importa si ya lo hice o no. Podemos decir que vino Messi y me lo dio todo calculado hasta el 100º paso. ¿Cómo hago para el 100º paso? ¿Cómo hago? Y cómo uso toda la información anterior para calcular el óptimo para este momento. El óptimo o lo que corresponde. En general son problemas de optimización, pero no siempre, ¿sí? Y nos ayuda evitando explorar todo este espacio porque justamente va a ser la exploración pero de forma implícita. ¿Sí? Y entonces la idea justamente, si no hago los cálculos esos porque en realidad ya los hice, entonces voy a lograr funcionar mucho más rápido. Ya vimos un montón de ejemplos de casos donde si uno escribe así nomás los algoritmos terminaría siendo exponencial y logramos resolver problemas en tiempo lineal, cuadrático, O de n log n, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces esta es que es programación dinámica, y el tema es, cómo podemos utilizar. De vuelta, primero necesitamos tener una cantidad polinomial de subproblemas, y vamos a hacer mucho más énfasis de este tipo de términos en un par de semanas, ¿sí? La solución al problema original se puede ser construido a partir de las soluciones, porque si no puedo, ¿para qué vas a partir de su problema, no? Por ejemplo, el problema de las n reinas no lo puedo hacer así. Y hay un orden natural de los subproblemas. Puedo empezar por un lado, por el otro, lo que fuera, ¿sí? De alguna manera lo tengo que construir con un orden natural. Por ejemplo, ya voy adelantando unas cosas, van a poder ver el jueves. El TP2 tienen que tener cuidado cómo lo plantean para que exista este orden natural, ¿sí? Porque si no, uno se puede marear y como que termine diciendo, necesito algo futuro para tener algo del presente, y no funciona. Si no, tenemos que tener cuidado con cómo lo planteamos. La versión recursiva en realidad resuelve en formato top-down. Empezamos del caso grande, vamos a los casos base, y la idea es usar siempre el formato bottom-up, es decir, empiezo el caso base y a partir de ahí construyo.
¿Por qué hacemos esto? Por todos los motivos que ya les expliqué. Es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de debaguear. Es mucho más fácil ver la lógica inductiva en esta versión que en esta. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil de entender incluso cuál es la complejidad de esto. Si no es como, bueno, memorizo cosas, pero mucho más difícil de ver. ¿Sí? Entonces, que necesitamos la forma en la que tienen nuestros subproblemas, la forma en la que los subproblemas se componen para resolver subproblemas más grandes, ¿sí? Cómo se encuentran y en qué pensamos, ¿sí? De vuelta, tiene este problema de tengo que formularlo de tal manera. Esto es una... A ver, nosotros podemos plantear una paradoja, también yo puedo plantearlo como que es algo iterativo. Yo voy planteando algo, me va resolviendo de a pedacitos hasta que termino de encontrarle cuál es la forma de plantearlo. Entonces, yendo a la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá que le haya quedado dando vueltas o algo por el estilo? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué tienen todas estas imágenes en común? Y esto y esto. Podemos guardar cosas, bien. Son todas mochilas, bien. Como he dicho, el retorno del rey, vamos a hablar del problema de la mochila. Otra vez. No de nuevo, decía. Exacto. ¿Sí? Ya hablamos del problema de la mochila cuando vimos algoritmos greedy. No me acuerdo si lo llegamos a ver el problema de la mochila con backtracking, pero está el ejercicio de la guía seguro. ¿Sí? Y lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Tenemos una mochila con capacidad W, ya sea peso, volumen, con lo que queramos considerar. Y hay elementos a guardar. Cada elemento tiene un peso que ocupa y un valor. ¿Sí? Y lo que queremos es maximizar el valor sin superar la capacidad de nuestra mochila. ¿Sí? Básicamente quiero poner todo en la mochila de manera de maximizar cuánto valor me estoy llevando. Nada tiene que ver con afanar, ¿no? Estoy salvando obras de un museo que se está prendiendo fuego. Entonces, ¿qué opciones greedy ya vimos? Vimos al menos 3, potencialmente vimos más, pero recuerdo que al menos vimos 3 opciones para resolver este problema de forma greedy, o intentar resolverlo. Bien, ordenamos de mayor a menor los valores, vimos que, ok, bien, otra opción. La relación peso-valor. Bien, vemos la relación peso-valor o valor-peso, obviamente si veo valor-peso ordeno de mayor a menor, si es peso-valor de menor a mayor. Son los dos equivalentes, por supuesto. ¿Alguna más? Por peso. Bien, ordeno por peso de menor a mayor. Me quedo primero con los más pequeños, esperando que eso me dé poder guardar la mayor cantidad de elementos. Bien, ok. Vimos que ninguno de los 3 nos asegura, para un caso genérico, ¿sí?, resolver el problema de forma óptima. Siempre podemos tener. Entonces, tenemos el caso de la mochila continua. Hay muchos, el problema de la mochila tiene muchas variaciones, ¿sí?, donde uno puede decir, bueno, los elementos pueden aparecer más de una vez, me puedo llevar una fracción, por ejemplo, el caso de una mochila continua, es el caso de o mochila fraccionada, es me puedo llevar una porción de un elemento, ¿sí? Y ahora supongamos que no es necesario poner todo, ¿sí? La pregunta es si ahora hay un algoritmo greedy óptimo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿hay algún algoritmo greedy óptimo de los que hayamos visto? ¿En un caso así? Ordenando por valor. No. Por relación valor-peso. O sea, de mayor a menor valor-peso o de menor a mayor peso-valor. ¿Sí? ¿Sí? Ahí en ese caso nos va a convenir. El algoritmo va a terminar siendo óptimo. Sí. No digamos también que queremos tener en cuenta el valor para no tener solo precio de calidad, porque si es muy buena precio de calidad, pero muy poco de valor, no necesitas valor. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, este algoritmo para el caso de la mochila continua, es decir, que yo me puedo llevar un pedazo fraccionado, es óptimo. En el caso que no sea continua, o sea, de la mochila, digamos, 0,1, es decir, el elemento está o no está, punto, en ese caso no es óptimo. ¿Sí? No hay ningún algoritmo greedy. Si ustedes encuentran un algoritmo greedy que sea óptimo en cualquier escenario, vienen, me lo cuentan, yo me hago boludo, voy y lo presento, porque me gano un palo. ¿Sí? Así que. Entonces, vamos ahora a tratar de resolver el problema de la mochila 0,1, o sea, el problema que no logramos todavía resolver de forma óptima, ahora sí, pero con programación dinámica. Obviamente lo podremos resolver de forma óptima con backtracking, porque con backtracking voy a ver todas las soluciones, alguna tiene que ser la mejor, por obviedad, ¿no? Vamos a hacerlo, a priori vamos a decir mejor, ¿sí? Pues vamos a charlar un poquito de muchas consecuencias que esto tiene, pero vamos a suponer que lo vamos a resolver mejor, o que en muchos casos lo vamos a resolver mejor. Eso me gusta más, ¿sí? Entonces,
¿sí? Vimos que vamos a poder utilizar y reutilizar valores que ya hemos calculado, ¿sí? Entonces, hasta ahora, si programación dinámica resuelve problemas que Greedy no puede, bueno, vamos a volver a hacerlo. Seguro siempre funciona. La respuesta es que no, pero que en este caso sí, ¿sí? Entonces, supongamos, de vuelta, planteo del problema. Tengo una mochila de tamaño W, o sea, espacio, volumen, capacidad, etc. W, ¿sí? Y tengo mis diferentes elementos. Vamos a ir paso a paso para tratar de entender bien cómo podemos terminar de resolver el problema, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero maximizar es cuánto valor me llevo, ¿sí? Y no quiero excederme de la capacidad. Esas son las únicas cosas que tenemos en consideración. Bien. ¿Algún problema fácil con el que podríamos llegar a asociar de alguna manera? No importa. Después, no estoy esperando que ya se les ocurra, pero algo, sí. Las charlas con peso. Charlas con peso, bien. Vamos a ver algo con charlas con peso. Un ejercicio incluso más fácil que ese. Más fácil que el de charlas con peso, que hemos visto. ¿De las casas? En las casas no vimos ningún ejercicio con casas. No vemos ningún ejercicio de ningún ladrón. Acá en clase, o sea, hay... Hemos visto que se agarra el pelito. ¿Eh? Bien, vamos a hablar un poquito, o sea, vamos a pensar de otros subproblemas porque nosotros ya venimos diciendo, división y conquista, al final los problemas tienen como un determinado patrón y uno puede ir pensando, yo siempre les digo en algoritmos, si les decimos logarítmico, piensen en búsqueda binaria, ¿sí? Greedy ya vemos que hay como un cierto patrón de algunas cosas, backtracking ya más o menos, ok. Nosotros podemos pensar primero en sus problemas de ¿qué pasa si yo no tengo elementos a apropiarme? O sea, supónganse que yo soy un amigo de lo ajeno y me quiero quedar, ¿sí? Con, ok, no tengo elementos. ¿Cuál va a ser mi solución? ¿Qué me puedo chorear? Nada, bien, ok, listo. Siempre tenemos que pensar en el caso base de algo. Todavía no sabemos ni cuáles son nuestras variables, pero bueno, ya tenemos algo que sabemos. Bien, eso es algo que sabemos, eso es bueno. Siempre empecemos por tocar, ¿sí? No estamos a ciegas. Bien, con 0 ítems simplemente la ganancia es 0. Hasta ahí estamos bien, estamos todos de acuerdo, no hay nada muy elocuente, no hay nada muy... Entonces, ahora supongamos que tengo un elemento. Si me entra ese mismo, si no nada. Bien, si entra ese, listo. Y si no, nada. Ok. Hay un problema que más o menos tiene algo de semejanza con algo así. Ahora, bueno, si puedo lo hago y si no puedo no lo hago. Si me conviene también. ¿Sí? Entonces, bueno, con un ítem está la posibilidad de incluir un ítem a la solución o no incluirlo. Consideraciones, el ítem debe poder entrar en la mochila, es decir, su peso tiene que ser menor a W y ocupará ese peso. Eso es algo importante. Si yo pongo el ítem, me está ocupando ese lugar. ¿Sí? Y también, bueno, si se incluye el ítem, vamos a tener una ganancia por incluirlo. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que yo tengo inicialmente mi mochila de tamaño W y yo incluyo el ítem, me está consumiendo un pedazo de mi mochila. Entonces, algo que tenemos que empezar a ir considerando. Yo poner algo me está dando valor y me está quitando espacio. ¿Sí? Esas son las dos cosas que están pasando en simultáneo. Me agrega valor, me quita espacio. Y si me quita espacio para potencialmente otras cosas. Por ahora estoy pensando en un solo elemento. Me molesta un poquito cada chirrido esto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ahora supongamos que tenemos dos ítems. Sí. Yo sé que lo vas a plantear como el de las clases, como el aula dinámica, no sé, lo vimos el lunes pasado. El de las clases es una combinatoria entre dos problemas y uno podría pensarse como un problema de la mochila, tal vez. O sea, se podría, pero no va a ser exactamente así. Ah, ¿Sí? En la realidad de las clases creo que no hay forma de plantearlo con dinámica. Sí. Se puede plantear dos elementos, la misma forma, tres elementos, dos elementos más. Bueno, vamos con pies de plomo. Tenemos dos elementos. Dos. Ok. Tenemos dos elementos. ¿Cuáles son mis alternativas por ahora? Ok, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Ya empezamos a ver que yo por cada elemento, o sea, yo puedo ir elemento a elemento y decir, ¿lo pongo o no lo pongo? Que tiene sus implicancias, ponerlo y no ponerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué alternativas podría terminar teniendo yo al final del día? O sea, ¿cuáles son? No hay muchas, son 4 opciones posibles. poner los dos, poner uno o el otro, o no poner ninguno. Exacto, tenemos las 4. Obviamente, no poner ninguno me da ganancia 0 y no consumí nada. Poner los dos
¿Por qué no poner los dos? Puede llegar a mostrar que te excede. Claro, ahora, si me entran los dos, éntrale. Y si entra uno solo, el que tenga más valor. Bien, o sea, vamos viendo que esa va a ser de alguna manera. Ya empezamos a ver el que tenga más valor. Empezamos a ver algo con eso. ¿Sí? Es eso lo que queremos ir construyendo, esa lógica que tenemos que ir. No, yo puedo plantearles acá la solución, nos rompemos un poquito la cabeza y más o menos la van a entender. Yo quiero ir metodológicamente, vamos paso a paso. Tal vez alguien ya dice, ya me voy dando cuenta para dónde va. Buenísimo. No queremos ir tan rápido. ¿Sí? Entonces, con 2 ítems hay que considerar sus problemas más pequeños. Esta es mi recomendación, que vayan planteándoselo así porque es lo que les va a ir hasta que agarren cancha. Después cuando agarren cancha tal vez pueden saltearse pasos. Por ahora, este es el tema probablemente en el que menos les convenga saltearse pasos. Yo hice eso el trimestre pasado con nuestra solución y la solución estaba bien planteada, pero después la reconstrucción de la solución estaba mal. Y por eso yo les di, como miren, esto es lo que esperamos que tengan, y lo hice como el horno. Porque le escribí así en 5 minutos, les dije, debe estar bien. No. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, con 2 ítems tenemos que considerar, bueno, cuáles son nuestros subproblemas más pequeños. O sea, en este segundo ítem está la posibilidad de incluirlo o no incluirlo. En cada ítem tengo la posibilidad de incluir o no incluir. Bien. Consideraciones. Si no se incluye el ítem, disponemos de la solución de cuando teníamos un elemento, ¿o no? Estamos bien con eso. O sea, si yo no incluyo, es lo mismo que quedarme con la solución cuando solamente estaba considerando al primero. ¿Hay algún problema que hayamos visto que hacía algo muy parecido? Ahora, Juan Evago decía, si no laburó hoy me quedo con el óptimo de, bueno, que pasó el día anterior. Después me fijo si el día anterior laburé, no laburé, qué sé yo. Se ve. Bien, si incluye el ítem, me quedo con el día anterior. Si se incluye, tendríamos que quedarnos nos vamos a quedar con una ganancia acorde al valor. Ahora, el tema es, bueno, si el ítem debe poder entrar en una mochila, su peso debe ser, su peso sea menor a W y ocupará ese peso, lo cual quiere decir que tal vez si yo pongo este elemento, estoy negando otros. ¿Sí? O sea, el hecho de yo poner un elemento, de poner algo, necesariamente va a estar negando otras cosas. Obviamente piensen, tal vez 10.000 elementos, es como, ¿cómo hago para deshacer? ¿Cuáles son los que tendría que sacar en caso de poner este? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos si agregando el segundo ítem es compatible con la presencia del primero? Hasta ahí, con un solo elemento, pongo decir, bueno, a ver, si entre los dos no queda, me quedo con el máximo y ya está. Cuando empiezo a decir 3, ¿cuál de todos debería sacar? Estamos con un pequeño problema ahí. Bueno, primero, recuerden, con programación dinámica nunca veo qué saco en soluciones anteriores. Nunca planteamos esa lógica. Nunca digo deshago soluciones óptimas de otros pasos anteriores. Nunca hago eso. Yo siempre en todo momento puedo decir, uy, me pasé, me fui hasta una mochila con 10.000 elementos y la verdad es que tenía solo 5.000, no sé, flasheé. Bueno, volvemos para atrás, total tengo la matriz, o el vector, o el cubo, o la porquería que tenga, listo, acá lo tengo, está. Y te lo puedo dar, el óptimo en cualquier punto, nunca lo perdí, no es que rompí algo a medida que yo voy avanzando. ¿Sí? Eso es importante. Yo en todo lugar siempre tengo el óptimo para la situación en particular en la que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando tengo 2 elementos más o menos se puede resolver fácil. Cuando empiezo a tener más, tenemos un pequeño problema. Entonces, ¿sí? De vuelta, llenar la mochila con 3 ítems. ¿Sí? Con 3 ítems tengo que empezar a considerar el tercer ítem, la posibilidad de incluirlo o no incluirlo. Consideraciones, si no se incluye el ítem, disponemos con la solución de tamaño 2. Parecido a Juan el Vago de vuelta. Si estoy en el tercer día, laburar o no laburar, me puedo fijar. Si hoy no laburo, es el óptimo del día anterior. ¿Sí? Y ahí estamos. Es lo que pude haber conseguido hasta el día anterior. ¿Sí? Si se incluye el ítem, tendremos ganancia acorde a este ítem. Supongamos que ítem es trabajar. De vuelta, asociamos todo esto adrede. ¿Sí? El ítem debe poder entrar en la mochila. ¿Sí? Su peso W y ocupará ese peso. Bien. ¿Cómo sabemos si agregar el tercer elemento es compatible con la presencia del segundo? ¿Y cómo sabemos si es compatible con el primero o con ambos? ¿Sí? Acá se empieza a complejizar la situación. Y ahí es donde se empieza a complejizar, no queremos... Bueno, probemos todas las combinaciones, no. Si probamos todas las combinaciones es al pedo de programación dinámica. Por lo menos así como lo estamos planteando. ¿Ok? Entonces, nuestra idea va a ser identificar nuestra fórmula de alguna manera. Nuestra ecuación de recurrencia. ¿Hasta acá estamos bien?
¿Hay alguna duda con esto que venimos planteando paso a paso? Bien. Entonces, no me acuerdo qué quiso hacer ese con esta diapo, si quería ir como... Pero... Estaba animada, creo. ¿Ah, estaba animada esto? No estoy seguro. Creo que está animada. Pero está animado, ¿viste? Creo que agarré- Yo lo había probado hoy y La dije... movía a mano, me parece. Ah, la moví a mano. Ah, ok. Bueno. O sea, Mucho laburo. es un montón de laburo. Eso se lo dejas. Si a ese le gusta hacerlo así, está todo bien. Pero, evidentemente, fijémonos en lo siguiente. Hasta acá venimos todo bien. Si supónganse que esto es lo... Pongámosle. Yo acá estoy probando alternativas. Puedo seguir probando. Obviamente no entran las 4 alternativas en este tamaño de mochila, pongámosle. ¿Sí? Pero tal vez empiezo a decir, bueno, a ver qué pasa si pongo primero el 45, después el 20 y el 15. Y tal vez ahí entra. Habría que revisarlo. Cómo están los cubitos. ¿Sí? Pero tenemos que ver, bueno, en realidad cuál nos conviene sacar. De acá el problema que estamos viendo es este. Estamos perdiendo mucha información con esto. ¿Sí? Si tenés ganas, por ahí puedes marcar con la lápiz. Si tenemos... Ya está. No. Sí, no. Entonces, recordamos el problema de Juan el Vago, ¿sí? El problema de Juan el Vago tenía trabajo o no trabajo. Pero fíjense que la ecuación de recurrencia tiene algo en particular. Tiene en consideración el hecho de si dos ítems son compatibles entre sí. ¿Sí? Esos ítems son si son consecutivos. Es decir, yo no puedo trabajar 2 días seguidos. Eso lo estoy teniendo en cuenta acá. ¿Sí? El no trabajar hasta esta parte más o menos es la parte sencilla. Es bueno, si no hago nada, bueno, vamos al paso anterior y ya está. Ok, y acá estoy teniendo en cuenta que voy a tener la ganancia de este día y me voy al óptimo de n-2. Ahora, con el problema de la mochila, ¿yo puedo hacer esto? No, porque tiene que entrar en la mochila. Bien, tiene que entrar. ¿Qué me estoy comiendo acá si yo solamente veo esto? Los pesos. ¿Sí? Me estoy perdiendo la capacidad, peso, volumen, ¿cómo decirle? Me estoy perdiendo ese concepto muy importante. ¿Sí? No me lo puedo olvidar. Punto número 1, punto número 2. ¿Por qué n-2? O sea, el ítem anterior en ningún lado es incompatible per se, ¿sí? O sea, no todo lo que brilla con el vago, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Está bien ver la asociación. Está bien ver la asociación con problemas diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito también de scheduling. Está muy bien ver la asociación. No vayan y digan, listo, esta es la mía. Está bien como un primer paso. Si quieren verlo, mi algoritmo greedy es ver qué algoritmo más o menos machea con esta situación. Eso no está mal, pero no se queden con eso. Porque tal vez el problema es efectivamente el mismo y está todo bien y solamente le cambiamos las palabras y bueno, perfecto. Ahora, tal vez no es así. Así que tómense el trabajo de analizarlo bien. Que las condiciones similares con el vago se están dando y etc. ¿Sí? Eso fue algo que nos pasó con el trimestre pasado. Planteamos un problema de dinámica que era sencillo y dijeron, y más o menos habían algunas cosas con el vago que pintaban bien. Y dijeron, listo, ya está, es este. Y ante el más mínimo, o sea, poníamos 3 elementos y ya no funcionaba. Entonces, pónganse a un ejemplito. ¿Sí? Entonces, trabajar el día n directamente no nos permite trabajar el día n-1. ¿Sí? Por lo tanto, no podríamos referir a la solución del día, nos podríamos referir a la solución de n-2. ¿Sí? Los subproblemas nos permiten componer a base de soluciones ya calculadas. Ok, en scheduling pasaba bastante parecido, ¿sí? Donde acá yo no tengo en cuenta solamente el hecho de qué elemento estoy, me puedo ir para atrás. ¿Sí? Recuerdan que el problema que tenía scheduling es no puedo optimizar en espacio, incluso si cuando hablamos de optimizar en espacio muchas veces nos olvidamos querer reconstruir la solución. Okay. Si eso no nos importa. Ahora, supongamos que en este caso yo nunca voy a poder ir quitándome elementos de encima porque yo puedo saltar de este elemento al primero, o al segundo, o al tercero. ¿Sí? Eso por cómo está el arreglo P. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esto de acá. Y acá vemos que lo que nos impide usar es este arreglo. O sea, es el arreglo P es el que nos está dando esa información de hasta acá tenés que obviarte todos. ¿Sí? Ahora, es un poco más complicado con el problema de la mochila. Porque este elemento en particular nunca está no hay ningún par de elementos que se contradigan unos con otros. Salvo que justo entre los dos sumados de mayor que W. ¿Sí? Si justo entre los dos únicos sumados da mayor que W, bueno,
Acá hay un solapamiento true false, es verdad, o sea, las puedo hacer juntas o no las puedo hacer juntas, punto. El problema de la mochila es, y depende. Depende si te conviene o no. Tal vez te conviene hacer las dos, tal vez te conviene hacer solo una, tal vez no te conviene hacer ninguna. ¿Sí? Y tiene que ver con su peso, que acá no tendríamos. ¿Sí? La inclusión del elemento anterior nos impacta directamente en la cantidad de elementos anteriores que podría utilizar. ¿Sí? Yo me iba hasta el punto P, para atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a plantear los subproblemas considerando la cantidad de elementos que yo vengo viendo. Y obviamente si no lo considero, si no lo considero, me voy a la solución con un elemento menos. Bien, hasta ahí estamos bastante de acuerdo, espero que estemos todos de acuerdo. Ahora, si yo considero este elemento, nada me impide considerar el anterior. Nada. O sea, después podemos ver si el peso da o no da. Ok. Es decir, considerar el elemento o no considerar el elemento me implica necesariamente ver qué pasa cuando no, o sea, ok, considerémoslo o no. Bien, veamos con un elemento menos. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos tengo que ver con un elemento menos. Pero hay algo más que está variando. ¿Qué es lo que varía si yo lo tengo en cuenta o no? La capacidad que te queda. La capacidad que me queda. Si yo no considero el elemento, la capacidad me queda intacta. Pero si yo lo considero, la capacidad se me ve reducida. ¿Sí? Entonces, en un caso y en el otro estoy considerando subproblemas diferentes. ¿Sí? En ambos casos el subproblema que estoy viendo, tengo en cuenta este elemento o no lo tengo en cuenta, en ambos casos estoy viendo con un elemento menos. Pero además, en un caso estoy modificando mi mochila o no. ¿Sí? Si no lo considero, la mochila queda igual. Y si lo considero, la mochila me queda más pequeña. ¿Sí? ¿Cuál es el condicionamiento de impacto de agregarlo? ¿Sí? Si por un elemento se agrega, es una cuota de capacidad que no será utilizada por otros elementos. Y eso significa que hay que agregar una nueva variable. ¿Sí? Fíjense, yo estoy hablando de que en ambos casos, o sea, hay una variable evidente que es, los elementos que estoy viendo, la cantidad de elementos, ¿sí? Supongamos que los vengo en orden de llegada. ¿Sí? Después tenemos la variable de, cuánta capacidad me está quedando en cada parte. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos variables. Por un lado, voy a tener, cuántos elementos vengo viendo. Por el otro, vamos a ver, ¿cuál es mi tamaño de mochila actual? ¿Sí? Vamos a plantear. Vamos a maximizar la ganancia para la mochila de tamaño W. Agregar o no agregar un elemento. ¿Sí? Si el elemento no se agrega, la mejor solución es aquella que, sin utilizar ese elemento, maximiza la ganancia para la mochila W. Es decir, yo no considero el elemento, no lo considero, listo, considera la misma mochila, con misma capacidad, con un elemento menos. ¿Está ahí? Estamos. Ahora, si se agrega el elemento, la mejor solución posible es aquella que parte de la ganancia será el valor de su i, ¿sí? O sea, si yo pongo el elemento, tengo en cuenta su valor, por supuesto, porque me estoy metiendo en la obra, estoy en el Museo de la AFA, me estoy choreando la Copa de 2022. Como, esto tiene un valor, ¿sí? Ok, considero ese valor, pero le estoy reduciendo el tamaño a mi mochila, ¿sí? Entonces, mi instancia nueva, mi subproblema, ahora va a tener un elemento menos a considerar, porque cuando vea el problema más chico voy a tener un elemento menos, pero va a tener una mochila también más pequeña, en este caso, ¿sí? Donde P sub i es el tamaño del peso de lo que acabo de dar, ¿sí? En el caso de la Copa del Mundo obviamente es infinito, pero supongamos un caso más terrenal, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vemos que esto ya empieza a tener tal vez sí una pinta un poquito más Juan el Baguesca, ¿sí? Pero no es exactamente igual. No uso el elemento, me queda óptimo de n-1 con el mismo peso, no lo considero, la mochila me queda igual, no la toqué, no hice nada, simplemente el elemento digo afuera, la mochila me queda igual, tengo un elemento menos a considerar. Bien, o uso el elemento, como, ok, pruebo poner el elemento. Pruebo poner el elemento, significa me queda un elemento menos para ver, considero este elemento, pero me queda menos lugar en la mochila. Y acá tenemos nuestra segunda variable jugando. Fíjense que el óptimo para, si yo tengo n elementos, hasta
y con una mochila tamaño W. Y es importante que obviamente solamente puedo aplicar este caso en tanto y en cuanto P sub I sea menor o igual a W. ¿Sí? Porque si es mayor no lo puedo poner en enter. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructuras vamos a usar? Un vector, un cubo, una matriz, un elefante. Una matriz. ¿Sí? ¿Una matriz de cuánto? Básicamente, ¿cuál es la complejidad espacial? Sí, nomás. ¿Cómo? N por W, ¿sí? Vamos a tener una matriz de N por W o N más 1 por W más 1. Vamos a considerar los ceros, ¿sí? Este es un caso muy claro donde los ceros nos recontra sirven. Bien. La pregunta es, ¿esta es la ecuación de recurrencia? ¿Con esto ya estamos? ¿Falta algo? ¿O estamos bien con eso? ¿Esta es la ecuación de recurrencia? Pero no. ¿Ya está? Esta es la ecuación de recurrencia. ¿Ya está? No hay nada más que hacer. Todo este planteo que venimos haciéndonos de, bueno, pongo o no pongo. Siempre es pensar, es como en backtracking. En backtracking también decía, bueno, ¿cuáles son mis alternativas en cada momento? Si yo lo planteo como backtracking, esto también se va a poder resolver y voy a terminar llegando a algo muy parecido. Porque si yo pongo el elemento, tengo que considerar su espacio. Si no lo pongo, esas son mis dos alternativas. Poner o no poner. ¿Sí? Poner o no poner. Con programación dinámica las alternativas no cambian. Lo que va a cambiar es el hecho de que yo voy a ir resolviendo para mochilas más pequeñas, para menos elementos, y eso me va a ir permitiendo, ¿sí?, ir resolviendo para problemas más grandes. ¿Sí? Entonces, si planteamos la solución recursiva, o sea, la solución que tarda un huevo, ¿listo? Si no tenemos más elementos, me vuelvo 0. Si si lo que me queda de espacio en la mochila es menor al peso del elemento, no lo puedo considerar, no puedo, no me entra. Ok, listo, simplemente devolvemos o sea, obviamos este elemento, ¿sí? Simplemente lo salteamos. Y si no, nos quedamos con el máximo de lo mismo, es no considero el elemento y considero el elemento. Es decir, sumo el valor, ¿sí?, y llamo recursivamente con un elemento menos, pero también con menos capacidad. ¿Sí? Ahí esa es la forma recursiva. Obviamente esto implica un montón de llamadas recursivas repetidas y esto tarda un huevo. Bueno, entonces, nunca entendí por qué se le ponía este dibujito. No, soy el mapa. ¿Eh? Ah, yo me quedé con soy el mapa. ¿Soy el mapa? Bueno, sabiendo que necesitamos una matriz para memorizar, bien, sin problemas podemos ver cómo vamos a ir rellenando. Vamos a ir rellenando esto iterativamente. Pero antes de ponernos a agarrar la pala y a empezar a resolverlo, porque es posta, esta es la solución y ya está. Un segundito, tenemos que acotar. Ok. Ahora vos mostrás esto. Ok. ¿Se entendió la ecuación de recurrencia? Esto. O sea, plantear esto. ¿Se entendió esto? No importa que no tengas el óptimo de abajo. ¿Cómo el óptimo de abajo? Claro, no tenés la solución al problema con capacidad W menos P. Pero la vamos a ir construyendo. Empezamos por... Es fácil. Cuando yo tengo ningún elemento, ¿cuál es mi ganancia? 0. Y cuando no tengo espacio en la mochila, o sea, W vale 0, ¿cuánto vale? También. Bien, listo, ya tenemos casos base. O sea, ya tengo casos base que son, si no tengo... ¿Qué sería? Mis casos base son, no tengo elementos para robarme, listo, no vas a ganar nada. Y es como, bueno, fuiste a robar pero no te llevaste a dónde guardarlo y también vas a tener 0. Ok, listo, no importa cuántos elementos tengas. Ahí tengo una fila y una columna clavadas en 0. Bien, tengo un solo elemento y tengo 1 de capacidad. Tengo solamente ese elemento y 1 solo de capacidad. Te llevas. ¿Puedo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Puedo? Digo que tengo una mochila en la que entra 1, no un elemento, sino 1. O sea, 1 litro, ponele, si querés, o un decímetro cúbico, no sé. Y un elemento que pesa eso. Pero yo estoy por el primer elemento, yo solamente te digo, no sé, este elemento. Te digo, este elemento. ¿Entra o no entra? Considerar las dos, en una te llevas 0, en la otra te llevas lo que entra. Bien. O sea, una consideración es, no lo pongo. Obviamente voy a ir con un elemento menos. ¿Qué pasa si voy con un elemento menos? Y estoy considerando solo el primero. Me va a quedar nada, ¿sí? Entonces voy a ganar 0. Esa es una opción. La otra opción es, lo pongo. Supongamos que no entra.
Porque estoy diciendo, una mochila de capacidad 1 tal vez ocupa 2. Listo, ya está, no puedo considerar el caso de ponerlo, en este caso. Yo voy a ir capacidad por capacidad de mochila. Voy a ir bueno, ¿qué pasa si tengo un solo elemento con capacidad 1? ¿Qué pasa si tengo un solo elemento con capacidad 2? ¿Qué pasa si tengo un elemento con capacidad 3? ¿Qué pasa si tengo un elemento con capacidad 4? Así está W. El W posta. O puedo ir elemento por elemento diciendo, bueno, tengo un solo elemento con capacidad y tengo mi mochila de capacidad 1. Tengo 2 elementos y capacidad 1. Tengo 3 elementos y capacidad 1. No es muy recomendable hacerlo así, pero se puede. Es mejor ir aumentando en pesos. Pero no, algorítmicamente no hay ninguna razón. Es más difícil de recuperar. ¿Sí? Pero yo voy diciendo, ¿qué pasa cuando tengo una mochila de tamaño 1? ¿Qué pasa cuando tengo una de tamaño 2? Tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5, tamaño W. 1 por 1 voy a fijarme. Entonces, cuando yo diga, voy a considerar el elemento y haga W menos P sub I, lo voy a tener calculado, porque lo calculé antes. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir iterativamente yendo de mochilas más pequeñas a mochilas más grandes y voy a ir considerando cada vez más elementos. No en simultáneo, yo voy a ir uno por uno. ¿Sí? Siempre cuando aumento en una, vuelvo a, no sé, 0 la otra. ¿Sí? Se ve ese paso a paso que tenemos que ir siguiendo. O sea, no es un paso a paso solamente en los elementos, es un paso a paso también en las capacidades. Paso por paso. No nos queda otra. ¿Sí? Porque acá tenemos 2 variables, y las 2 variables tenemos que considerar. Sí. Sí, tendría que llenar toda la fila o columna de W o algo así, ¿no? Tipo para cada N, ¿no? O sea, tendrías que hacer un nodo de... Tenemos una matriz. ¿Sí? Tenemos una matriz, vamos a tener que considerar para cada elemento todas las capacidades de mochila del 1 hasta el W. ¿Sí? O al revés, para cada capacidad tengo que considerar, bueno, qué pasa con todos los elementos. Porque tal vez, imagínate que empiezo con una mochila de tamaño 1. Ok, y me fijo elemento por elemento. ¿Sí? Elemento por elemento, fijándome. Da lo mismo cuál de las dos haga. Para mí es más fácil entenderlo que voy agregando elementos y voy aumentando el tamaño de la mochila. Para mí, no sé, para vos, Felipe, pero porque o sea, está bien con una mochila más chica y empiezo a ver qué entra. O sea, también, si a uno le resulta más intuitiva esa, sí, en general a nosotros nos resulta más fácil decir, ok, tengo estos elementos y voy aumentando el tamaño de la mochila, que es básicamente, en algún punto tal vez me entran todos o no. Tal vez en algún momento me entran todos. Bueno, o tal vez no. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿En qué momento estás considerando sacar un elemento? Ninguno. Yo nunca considero sacar elementos. Programación dinámica nunca considera sacar elementos. Recordemos Juan el Vago. Juan el Vago nunca, cuando estoy en el día 17, nunca considera, bueno, voy a sacar el día 17. Nunca saca. Lo que hace es decir, che, ¿qué valor me termina siendo el óptimo? ¿Sí? Yo lo único que hago es fijarme, ok, o no laburo hoy, me quedo con el óptimo anterior y ya está, o laburo hoy, me quedo con esa ganancia y veo el óptimo 2 días atrás. Al final yo no estoy poniendo ni sacando nada, en realidad. Cuando yo reconstruya la solución utilizando este vector, en el caso de Juan el Vago, voy a ir diciendo, bueno, a ver, ¿por qué camino tuve que haber ido y por lo tanto qué días tuve que haber trabajado? Vamos a hacer parecido. Acá yo no voy a estar sacando ni poniendo nada. Yo lo único que voy a decir es cuál es el óptimo, siguiendo esta lógica. Y después después hacemos la reconstrucción y vamos a ver que sigue el camino, vamos a terminar diciendo, bueno, necesariamente tienen que ser estos los elementos los que me quedan. O sea, vos ya tenés la mejor solución con una mochila más chica con el espacio que te queda, cuando elegís ponerlo, y cuando elegís no ponerlo, la mejor solución es la mejor solución de todos los elementos menos el que estás abajo. Pero si te viene uno con mucha ganancia. Sí. Y decís, bueno, estos dos que... Recuerden que reconstruir la solución se hace después. Por eso nosotros les insistimos tanto. Primero hacemos la parte de programación dinámica. Después reconstruimos la solución, que es básicamente una ingeniería inversa sobre esa matriz. Porque la reconstrucción ves qué te conviene más. Eso en realidad va a ser en función de hacer el recorrido inverso de la matriz. Pero ya tenés la... Ya tengo la matriz, ya tengo todo, ya tengo los valores, ya sé cuál es el óptimo. Por lo tanto, yo solamente voy a ir haciendo el recorrido al revés y con eso voy a ir siguiendo el camino. ¿Sí? Entonces, ahí recién voy a ir a poner. Nunca voy a poner y sacar. Si ustedes o sea, esto es importante siempre para las soluciones y demás. O sea, no solamente para hacer, realmente les va a tardar más. Si ustedes implementan la reconstrucción de una solución mientras están haciendo el algoritmo de programación dinámica, hay 3 opciones. Hay 3 cosas que van a suceder. Dos son... La primera es que, no sé, voy a llamarlo a Diego Sayer, lo voy a mostrar y les va a escupir en la cara los que hayan cursado algoritmos 1 con esto. ¿Sí? Y
me puedo comunicar con Mariano Méndez, o con Camejo, me comunico y le escupen en la cara, porque así no se codea, vos no haces dos cosas en el mismo lugar. Eso es un tema de estás programando choto. Eso es un tema de, ok, estás programando choto. Las otras dos, o lo demás que puede estar pasando es, van a ser peor la complejidad por esto de pongo, saco, o me voy copiando soluciones, me voy copiando la solución y le agrego uno, copiar, ya empezamos a tener cosas lineales, qué sé yo. Eso nos empeora la complejidad. La opción 2 es que directamente no ande. ¿Sí? No, o sea, simplemente van a dar cualquier cosa, porque van a estar modificando sobre la misma lista y qué sé yo y no va a andar. Sí, Otra es las dos anteriores, es decir, no anda y además es más lento. No queremos ninguna de las dos. Sí, igual la primera opción que dijiste de que anda lento, también que tenga mucha memoria en la compu, porque si no... Ah, sí, además, porque eventualmente se están generando toda la exponencial, se están generando todas las combinatorias, no como backtracking, pero se están generando para cada uno de los diferentes tamaños de mochila todas las cuáles son los óptimos. Y no está bueno eso. O sea, consume un montón de memoria. Potencialmente una cantidad. Viene por W listas. Y sí, van a ser n por w de listas, donde cada lista va a ser de tamaño potencialmente n, entonces tenemos n cuadrado por w en tamaño, o sea, más grande que la matriz. No está bueno, ¿sí? Entonces vos considerás todos los tamaños, Sí. o sea, vos tenés todos los objetos Sí. para tamaño distinto de mochila Sí, y ya una matriz con eso. sí. Después vas a seguir diciendo, bueno, tengo tal tamaño, elegí esto. Después luego, bueno, dado que elegí esto, ¿cuál puedo elegir? O sea, ¿qué tamaño me queda? Voy como saltando así. Que, considerando que yo ya calculé todo lo anterior, vino Messi y me lo dijo, me dijo, mira, yo estuve acá, ahora me tengo que ir a meter 3 goles por acá, ok, te lo dejo a mitad de camino, ya calculé para todos los tamaños, para hasta 5 elementos, para los primeros 5 elementos ya te lo calculé, y hasta una mochila de tamaño, no sé, 50, ok, vos seguila vos, te lo tira vos seguís, ya tengo todo lo anterior calculado, listo, sigo. ¿Sí? Una cosa, yo... Importante. Tengo que tener lo anterior calculado. Si no tengo para mochilas más pequeñas, no me podés tirar ahí en el medio. Mira, toma, acá tenés una mochila de tamaño 5, no tengo de tamaño 4, pero te voy a pedir que necesites. Entonces, ahí es donde necesitamos la recursividad. Ahí vos llegás a los casos metiendo elementos. Yo voy agregándote elementos y agregándote tamaño mochila. Si por ejemplo, vos tenés una mochila de tamaño 10, Sí. calcular en la lista llena. Entonces yo al final de todo digo, bueno, elijo tal elemento, de cada tamaño 6. Yo sé el óptimo para 6 porque yo voy a llenar la matriz. Sí, ponele, sí. O sea, depende acá cómo iteres, si por tamaño mochila o por elementos. Sí. Claro. Ahora lo vamos a hacer un seguimiento. Sí. Sí, pero ya, si me puedes explicar un poco mejor cómo es el caso, el segundo caso, cuando se un elemento, no lo comprendo del todo. Considero un elemento menos porque, ok, estoy considerando este elemento, ahora me quedan n-1 para revisar. O sea, suponete que estoy en n igual a 6, como bueno, todavía me quedan los otros 5 para ver si entran o no. Listo. Pero mi mochila me quedó más pequeña. Es como, imagínate, agarro esta mochila y pongo acá la Copa del Mundo. Bueno, hagamos de cuenta que mi mochila en realidad era más pequeña. Y simplemente tengo mi espacio reservado de la Copa del Mundo y ya está. ¿Sí? Entonces, simplemente es eso. Pero, como justamente me estoy usando ese espacio para algo, le considero su valor. Acá este es el caso en donde sí considero el valor. Porque O sea, si no... ya el valor de por sí. Sí, porque yo estoy diciendo, acá considero, me estoy forzando a considerar este caso. Ese es el tema. En un caso me esfuerzo a considerarlo, en el otro caso me esfuerzo a no considerarlo. ¿Y qué pasa? Sí. Entonces, en cada paso volvés a armar la mochila completa, pero con... No. En cada paso yo no voy armando la mochila completa. Yo en cada paso Cada vez que aumentás el tamaño de la mochila. voy probando con... O sea, nosotros no... Lo que vamos a ir haciendo es por cada elemento que vamos considerando, vamos a considerar, bueno, con una mochila de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, y ahí es considerando todos los elementos de... todos los anteriores incluso. ¿Sí? También se puede hacer al revés, voy por elementos y voy aumentando tamaño de mochilas, o por tamaño de mochila y elementos. Creo que se va a entender bien ahora el ejemplo. Sí, pero está bien, o sea, hay que atacar, hay que cagar la trompada a esta ecuación de recurrencia. ¿Sí? La posta, entender este problema y esta ecuación de recurrencia, cómo se relaciona el problema, hace que después, o sea, esta es la metodología para atacar un problema, para decir, ok, ¿qué problema tengo acá? ¿Sí? Y hay que planteárselo con cuidado. ¿Por qué vuelta? Una vez que yo ya tengo esto, piénselo, o sea, ya lo discutimos, lo probamos y nos convencemos, acá es un for ante otro for y ya está. No hay nada más. O un for para poner los ceros si quieren aparte. Ni siquiera, yo pondría el if y ya está. Pero esos son detallecitos. ¿Sí?
Si usted con esto ya tiene el problema resuelto. Siempre en dinámica lo más conveniente es primero pensar esto antes de tocar una tecla de código. Tipo. Esto le da la respuesta. Bien pensado esto, ya a partir de ahora es código de nivel, algoritmos 1, es escribir 2 fors, ya está, un for dentro de otro, llenar una matriz, listo. Por eso, además, si ustedes hacen eso primero y después reconstruyen, no tienen que pensar dos cosas al mismo tiempo. A estas alturas ya deben saber, pensar dos cosas al mismo tiempo se quedan a las dos mal. Entonces, primero resolvemos esto, listo. Ahora, ok, me pongo mi ejemplito, lo hago 3x3, una cosa así, ok, listo. Ahora veo cómo lo reconstruyo, en general es fácil. Lo más complicado de reconstruir las soluciones es tener cuidado con los índices, nada más. Sí. ¿Cómo? Podría eventualmente, pero lo bueno de que si yo lo tengo separado es que puedo hacer un análisis de la complejidad de ambas cosas por separado. TP del cuatrimestre pasado tenía una situación muy particular que es que depende cómo uno lo programara y qué sé yo, dependiendo cómo eran los valores, fíjense que nosotros les hablábamos en el TP1 cómo los diferentes valores me afectan la complejidad. Bueno, dependiendo cómo fueran los valores, la reconstrucción podía ser desde lineal hasta cuadrática, en función de los valores. ¿Sí? O sea, en el caso de cierto comportamiento, la forma de la reconstrucción era lineal y en otro era cuadrático. ¿Cuál es interesante? Obviamente, si uno dice, si en el peor caso siempre es el que rige y nos quedamos con cuadrático. Ok, pero es interesante mencionar, en este escenario me queda lineal. Depende cómo uno lo tenía implementado, sucedía que el algoritmo de la parte de programación dinámica variaba al revés. Cuando uno era cuadrático, el otro era lineal, y cuando uno era lineal, el otro era cuadrático. De vuelta, eso te aseguraba que todo fuera cuadrático en todo momento, pero era interesante ver cómo variaba eso. ¿Sí? Bueno, estamos en teoría de algoritmos, estamos para ñoñar con esas cosas. ¿Sí? Ok. Sí. Medio un tiro al aire, pero en el de las charlas con peso. Sí. Si vos no las ordenás Sí. por horario de fin, Sí. ¿no te pasa algo parecido a esto? No, porque lo que pasa con la... sería un poquito más difícil de plantearlo de esta forma. Porque acá... Porque agregar una nueva te anula las soluciones que calculaste antes. El tema acá es que podríamos plantearlo así, tal vez, no lo sé. Pasa que hay el tema de incompatibilidad entre que dos reuniones directamente no son compatibles entre sí. Acá eso no pasa. Cualquier objeto, mientras dé la capacidad de mochila, puedes jugar con otro. Sí, no hay dos objetos que entre sí, por el solo hecho de cómo son, me prohíban estar uno con el otro. Lo único que me lo prohíbe es la capacidad, que es otra variable. O sea, si yo tengo suficiente capacidad, los dos van a entrar. En el programa de las charlas yo te puedo dar tiempo infinito y hay dos elementos que nunca se van a poder dar juntos. Porque se solapan. Y acá no existe ese concepto de solapamiento. Habría que verse una versión del programa de la mochila que lo tenga, pero... y ahí, bueno, se combina. Por eso es que tiene esa variedad que hace que no sea lo mismo. Ok. Solución recursiva, ok, cookie. Solución iterativa. O sea, ¿vamos acá directo? Sí, vamos. Bueno, para los que no me habían conocido todavía, soy Felipe, uno de los ayudantes de la materia. Vamos a hacer básicamente ahora lo que estábamos hablando recién, pero vamos a literalmente agarrar la matriz y completarla con todos los valores. Y con esto ya les va a quedar claro cómo es que se resuelve, cómo hay que programar. Tengo una pregunta. Al conocer W, ¿la complejidad queda lineal? Depende. Ese es un... O sea, Después depende. Vamos a hablar de eso. Eso es un término mala leche. Pero en principio lineal seguro que no. Ya de por sí estamos llevando una matriz. O sea, No, claro. W a priori es una variable. W la conocés. Pero W potencialmente podría ser muy grande. ¿Sí? Claro, sí. Ese es el tema. Además, pensemos, es numéricamente Y grande. podría ser más grande que N incluso. Potencialmente sí. O sea, acá estamos hablando, Acá N son la que- cantidad de elementos, W es el tamaño de la mochila, es un variable numérico. Acá O sea, más grande que- puedo decirte, acá tengo 5 ítems, o 10 ítems, o 100 ítems, pero mi tamaño, recordemos, no sé Pero si... bueno, teniendo en cuenta la cota superior siempre está peor, así que... Sí, bueno, no, acá son dos variables, son independientes además. Bueno, igualmente sí. O sea, estamos hablando O de N por W. ¿sí? W es un input del programa, no es una constante. Hay otros casos que por ahí vos decís, bueno, recorro dos veces una lista, ese 2 es una constante, eso de N. Acá no es el caso, acá W depende de cada set de datos. Si vos sabés exactamente cuál es el valor, podés despreciarlo al lado de N, ok, sí, ahí va a quedar lineal. Ese es un caso. ¿Sí? Si vos sabés eso, o sabés que si N es
sabes que es una cantidad pequeña, entonces te va a quedar lineal, pero en W. Esos dos escenarios... Es justificable. ¿Eh? Es justificable, digamos. No. Te tienen que decir, tu O sea, algoritmo sí. resuelve mochilas de capacidad tanto, si no te dice... Claro, tiene que ser muy preciso. O sea, a priori esto es ODN por W. Bien. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde va a estar la solución a mi problema posta? O sea, mi problema posta quiere decir en donde yo tengo todos los elementos que tenía a disposición y mi mochila posta con tamaño W. ¿En qué lugar va a estar? Nada más por si no llegan a leer. Acá las columnas son la capacidad de la mochila, de la izquierda siempre arranca en 0, caemos para la derecha, termina en 19. Y las filas son cuántos elementos tenemos, que son esos elementos de ahí a la izquierda. Por eso voy a tocar F11, no sé si no las filas son la cantidad de elementos que tenemos. Déjame ver. No. Sí, eso está Voy a intentar, pero... Creo que acá en los 3 puntitos vas a poner full screen, los de Chrome. Por acá no botón. Acá a la derecha zoom. Sí, está bien, zoom puedo hacer con Está los bien, a la dedos. derecha zoom, me refiero a que podías poner full screen. Sí, lo que yo quiero es... Pasa que me quiero obviar esta parte mía. Pero Sí, bueno, sí, por eso ahí. ya con esto más o menos, por lo menos podemos Bien, empezar. permiso. Acá y acá. Ahí va. Ah, ahí está. Igual que lo de arriba, pero bueno. Déjame ver cómo queda acá. Quiero ver cómo queda la grabación nada más. OBS, perfecto, listo. Incluso vamos a... No, listo, no voy a tocar. Ahí se ve bien, listo. ¿Estaban preguntando algo? Sí. En ningún momento acá, en la tabla que vamos a hacer de la matriz, no se ha ordenado la cosa, están los elementos como están. No necesitamos ordenarlos para nada. No hay ninguna ventaja en ordenarlos. Bueno, la pregunta que hacía Martín, ¿dónde va a estar la solución a nuestro problema de la mochila completa con todos los elementos? A la derecha. Bien, o sea, estaría, supongamos, acá. ¿Sí? Está en el último lugar. Sí, tenemos que completar toda la matriz hasta llegar ahí. Esa agarración de pala sí se puede ver. Bien. Voy a sentar porque se me va a romper la espalda. Sí. Bueno, acá a la izquierda tiene los valores y los pesos de los elementos. Vamos a hacerlo con 9 elementos. Entonces tienen en primera columna los valores, segunda columna los pesos. Acá en la tabla tiene entonces, como había dicho, la capacidad de la mochila y a medida que vamos bajando vamos agregando elementos. Vamos a completarlo como dijo Martín, si les parece, que es elemento por elemento, vamos agregando la capacidad de la mochila. Entonces, esto es muy sencillo. Para el primer elemento no necesitamos ni siquiera ver la ecuación de recurrencia, podemos pensarlo como lo pensamos al principio del todo, empezamos a armar los casos bases. Es muy sencillo. Si tenemos, para empezar, cuando tenemos una mochila de capacidad 0, ya sabemos que el caso base es que para cualquier cantidad de elementos, mochila de capacidad 0, el óptimo 0, no nos entra ningún elemento. Y lo mismo para cuando no estamos incluyendo ningún elemento, por más que la mochila sea gigante, el óptimo va a ser 0 porque no tenemos ningún elemento que agregar. Así que eso ya lo podemos completar de antes. Dejamos la primera fila, la primera columna llena de ceros. Entonces arrancamos con el primer elemento. El primero tiene valor 10 y peso 6. Cuando la mochila tiene capacidad 1, ¿cuál sería el óptimo? 0, no nos entra. Lo mismo cuando tiene capacidad 2, 3, 4, 5. Y recién cuando llegamos al 6, ahí el óptimo obviamente es poner el elemento. Entonces 10, el valor de ese elemento. Y ahora a medida que vamos creciendo la mochila, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el óptimo? Sigue siendo 10, tenemos solo ese elemento. Por más que crezca más la capacidad de la mochila, el óptimo va a ser siempre ese elemento solo. Entonces vamos a ir hasta la derecha. Uy. Bueno, 10. Entonces tenemos ya toda la capacidad de la mochila, todos los óptimos para un solo elemento con todas las capacidades es 10, a partir de capacidad 6 y para menor de capacidad 6 el óptimo va a ser 0. Bueno, vamos con el segundo elemento entonces. Peso 1, valor 1. Tenemos una mochila de capacidad 1. Acá ya nos convendría empezar a ver un poco más la ecuación de recurrencia, porque ya empezamos a tener dos elementos. Entonces, ¿cómo decía la ecuación de recurrencia? Es el máximo entre usar el elemento o no usarlo. ¿Eso cómo se ve acá? Usar el elemento vendría a ser
agregar el valor del elemento siempre que nos entre en el peso. Acá tenemos que el elemento pesa 1, la capacidad de la mochila es 1, el elemento nos entra, joya, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, la opción de usarlo sería tener el valor de 1, que es el de ese elemento, y después fijarnos el óptimo del elemento anterior menos el peso de este elemento. O sea, nos fijamos el óptimo sin este elemento, que sería el óptimo de la primera fila, restándole el peso de este elemento, que es 1. Entonces sería simplemente el óptimo con un elemento y capacidad 0. Ese óptimo era 0, entonces nos queda 0 más 1. Ese 0 vendría a ser este 0 más 1, que es el valor del elemento actual, nos queda que el óptimo es 1. Esa es la opción de usar el elemento. La opción de no usarlo sería el óptimo con la misma capacidad de la mochila para el elemento anterior. El óptimo para la misma capacidad de la mochila para el elemento anterior era 0 porque no entraba. Entonces acá nos tenemos que quedar con el máximo de ambas opciones. El máximo de esas opciones claramente es usar ese elemento. Entonces, ¿qué dos celdas vamos a terminar viendo siempre? Una que siempre es la misma. La de arriba, bien. La de arriba que es mismo tamaño de la mochila, es decir, misma columna, pero una fila más arriba. Bien. Y la otra, arriba a la izquierda, una cantidad de posiciones. En este caso, ¿cuál es esa cantidad de posiciones? Una, que sale de esto acá, el peso de este elemento actual. Entonces, hasta acá, en la segunda celda de esta fila, cuando tenemos capacidad de mochila 2, ¿cambia algo? El óptimo sigue siendo 1. ¿Y cuál de las dos celdas estamos viendo acá? Estamos viendo el óptimo del anterior como posibilidad de no agregar el elemento, que es esta de acá arriba. Y la otra que estamos viendo agregando el elemento sería esta de acá, capacidad de mochila 1. Entonces 0 más 1 me queda 1, lo mismo que antes. Entonces, fíjense, no estoy viendo la de la izquierda y me lo copio. O sea, termina siendo el mismo valor, pero no es que se lo copie de la izquierda. No estoy copiando. Este de acá es como si no existiera. Yo no lo usé para nada. Este lo resuelvo con el de arriba y con el de arriba a la izquierda. Entonces, ya de prepo nos podemos dar cuenta que por lo menos hasta el 6 va a quedar siendo 1. Porque el elemento de arriba nunca lo estamos usando, entonces no hay forma de que el óptimo del anterior sin usar este elemento nos dé más que 1. Así que ya nos vamos dando cuenta que acá va siendo 1, 1, 1, 1. Recién acá, cuando llevamos una mochila de capacidad 6, nos podemos pensar que algo va a cambiar. Entonces, de nuevo, vamos con las dos opciones. La opción 1 era no usar elemento, que es el óptimo del elemento anterior con la misma capacidad de la mochila. O sea, si vamos con una capacidad de mochila 6, un solo elemento, el óptimo era 10. Entonces, esa es una de nuestras dos opciones. La otra opción es usar el elemento. Eso significa que nos vamos con el óptimo de un solo elemento, pero para una mochila menor, de capacidad 5, que era 0. Entonces, la opción de usar el elemento nos queda 0 más el valor del actual, 0 más 1, 1. En cambio, la opción de no usar el elemento actual nos deja el óptimo del elemento anterior con la capacidad 6, que era 10. Entonces acá el máximo de esos dos claramente es 10, que es la celda de arriba. Ahora vamos con una mochila de capacidad 7. Una mochila de capacidad 7, de nuevo, las mismas dos opciones. Es siempre usar la ecuación de recurrencia, no cambia nunca. Dos opciones, no usar el elemento es agarrarla de arriba, 10 y listo. Y usando el elemento es agarrarla de arriba y en este caso uno a la izquierda, como venimos haciendo, que sería no usar el elemento. O sea, es 1 a la izquierda porque el peso es 1. Porque el peso es 1, exactamente. Capacidad de mochila 7 menos el peso actual, 1, nos queda una mochila de capacidad 6 con un elemento menos, 10. Entonces agarro ese óptimo, le sumo 1 del valor actual y me da mayor al 10 este, que es el de no usarlo, así que en este caso conviene usarlo, 11. Y ahora ya en este caso que estamos haciendo un seguimiento, tenemos exactamente, fíjense, nosotros estamos viendo estas dos filas, estas dos celdas, digo. Y ahora para completar la siguiente vamos a hacer estas dos. Son exactamente los mismos valores, así que el resultado va a ser el mismo. Y nos pasa lo mismo con todas las demás columnas de esta fila. ¿Por qué tiene sentido eso a nivel interpretación de lo que estamos Sí, justo eso. Claro. Y ya los dos entran. A medida que la mochila se vaya agrandando, nos van entrando todos los elementos. Cuando ya entraron todos los elementos, no va a seguir subiendo. O tal vez haya algún momento en el que no me entren nunca todos los elementos. Pero bueno. Sí, yo creo que viene ahora otro. Bueno, entonces todo esto es 11. Vamos con el tercero. 8 y 3.
Bueno, pesa 3. Entonces, ese es el if que les mostraba Martín en la solución recursiva, si quieren, de que si el elemento no nos entra, tenemos que usar si el anterior. Acá nos va a pasar lo mismo. Con capacidad 1 y capacidad 2, estamos seguros de que este elemento de peso 3 no nos va a entrar. Entonces, es siempre simplemente copiar el valor de arriba, ¿no? Entonces ya sabemos que si no lo podemos poner, el óptimo es el óptimo de un elemento menos. Recién en capacidad 3, de nuevo, tenemos la ecuación de recurrencia. Y esto ya nos podemos empezar a aprovechar un poco el Excel quizás. Un segundito, antes de hacer esta. Sí. Después de este sí. Ok, dale. Después de este sí. Bueno, Pero fíjense que ahora, ¿cuáles dos celdas nos vamos a fijar? sí, es verdad. La de arriba, bien, no lo considero. La de 3 posiciones a la izquierda. Bien, y la de arriba y 3 Exactamente. posiciones a la izquierda. Es decir, nos quedamos con 1, porque no considero este elemento, me fijo el óptimo con una mochila de mismo tamaño, pero con solamente los dos primeros elementos. Bien, eso tiene ganancia 1. Y la otra es, ok, ahora me quedo con mi mochila de capacidad 0, porque me la consumí toda con este elemento, ¿sí? Considero mi 8 de valor, y mi mochila de tamaño de capacidad 0 con dos elementos tiene ganancia 0. 8 más 0, 0 nos da 8. ¿Sí? Entonces, la opción de usar elemento, 0 más 8, 8. Acá de nuevo lo mismo. Va, muy similar. Opción de no usar elemento sería simplemente copiar el de arriba, 1. Listo. Opción de usar el elemento sería sumar el valor del actual, que es 8, más arriba y 3 a la izquierda, que sería restar la mochila de esa capacidad de 3. Entonces nos estaríamos fijando en esta celda. Entonces tenemos una opción es 8 y otra opción es este 1 más los 8 del actual, 9. Entonces conviene la opción de 9. Y ahora sí, lo que les quería mostrar recién, una vez que ya le estamos agarrando la mano a esto, es un poco tedioso. Esto no es más que escribir una fórmula de máximo del de arriba, coma, y menos 3. Le pifié uno, está bien. Y a este de acá, a este, habría que sumarle, como bien decían, el valor. Que esto es literalmente la fórmula de la ecuación de recurrencia. Quiero poner el símbolo peso, porque si no esto me va... ¿Sí? ¿Es necesario? Sí, porque si no puedo arrastrar. No, pará, sí, te lo va cambiando. Claro, pero no quiero que me cambies. Por eso el peso. Esta celda no quiero que me la cambies. Ya te entendí. Sí, ya te entendí. Para que no te lo corra a la Sí, izquierda, sí. sí. Entonces, ¿No iría afuera del máximo igual el valor? ¿No? Está dentro del paréntesis ahí. mira, No, porque solamente estás considerando el valor en un caso. tal cual con coma. Este óptimo acá, todo este chocladito, es la celda de arriba. Y este de acá es la celda de arriba y 3 a la izquierda. Más el valor. Y me busco el máximo de esos dos. Estoy literalmente copiando esto en Excel. No, pensé que estabas haciendo solo la de abajo. No, este y 5, que está mal, es... Ah, no, está bien. Este y 5... No, es... ¿En qué celda estoy? Estoy en la J. Sí. Sí, ahí estás bien. Está bien, no, tendría que ser J. Ahí. Está... Ah. Y G. Ahora sí. Ah, pensé que estabas en... Entonces, opción 1, no usarlo, celda de arriba. Opción 2, usarlo, celda de arriba, pero con menos la capacidad actual, que es 3. ¿Ok? ¿Va bien? Entonces, es literalmente lo mismo que acá, que tiene todo el sentido del mundo, porque como les dije antes, las dos celdas que nos estamos fijando de arriba tienen el mismo valor. Y ahora, una vez que tenemos esto, fíjense que ya podemos ir copiando esto y automáticamente se va resolviendo. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Acá se fijan en el de arriba, 10. 10 era el óptimo sin usarlo. Y este 1 más el valor 8, 9. Entonces tiene que elegir el 10, que es no usar el elemento. Acá, si nos fijamos de nuevo, eligen la opción de no usar el elemento es 11. La opción de sí usarlo era 1 más 8, 9. Entonces 11 versus 9. Gana el 9, entonces la mejor opción es no usar el elemento. Acá pasa lo mismo. Y recién acá, si no me equivoco, va a cambiar. Tenemos dos opciones de nuevo. Arriba, 11, no usar el elemento. Opción 2, usar el elemento, es la mochila de capacidad 6, que es 10, más el valor actual 8, 18. Entonces en ese caso sí nos conviene usar el elemento, y por eso acá puse un 18. ¿Está claro hasta ahí? A ver, no sé si alguien tiene alguna duda. Fíjense, tan fácil es programación dinámica que lo pueden hacer los industriales. Estamos Sí, jodiendo sí, en Excel. es un Excel.
Y bueno, básicamente copio todas esas fórmulas hasta el final. Si se dan cuenta que cuando llegamos al 18, lo que estábamos hablando recién es, pusimos todos los elementos. Bueno, cuarto elemento, 100. 100 y 100. Con capacidad 1 me tengo que fijar. Claro, porque directamente no entra. 1. Disculpa. Sí. En mi caso, ¿te tendría que dar 19? Sí. Puede ser que haya pifiado en algún lado. Copiaste 18 nomás, no la fórmula. Ah, Sí, Sí. tenés razón. changos. Ahí estamos. Ah, porque te voy a control shift B. Me confundí. Ahí ahora sí, 19, perdón. Menos mal que lo mandaste. Siguiente, ahora sí. Capacidad 1, el elemento peso 100, el de arriba. Capacidad 2, elemento de capacidad 100, el de arriba. Con todas las capacidades que va a pasar. Ese elemento es como si no estuviera, porque directamente no entra ninguna capacidad de mochila. Vamos a ir siempre por la opción de no usar elemento, que sería esta aclaración que está acá abajo, la ecuación de recurrencia. Me quiero chorear la camiseta de Messi de la final y es como, no, la grandeza no entra. Claro, no te entra en la mochila. Este último caso siempre cuando W sea mayor o igual a P sub I, cuando la capacidad exceda al peso del elemento. Como en este caso eso no pasa nunca, siempre tenemos que ir por la opción de no usar el elemento. Entonces nada, en este caso copiamos, copiamos siempre el valor de arriba, no hay mucho para hacer. Bueno, seguimos. Valor 8, peso 4. No, 6. Valor 6. Valor 6, peso 4, sí, perdón. Yo estaba mirando acá, tal vez estaba mal el cofre. Tienes razón. Valor 6, peso 4. Capacidad 1. De arriba, ¿no? ¿Y va a ser el de arriba hasta cuándo? Al menos. Al menos hasta cuándo. Hasta el 4, bien. En realidad, hasta el 4, ¿no? Hasta El 3. En el 3 ya empieza a cambiar. De nuevo, tenemos que fijarnos en el de arriba y en cuál. En el 0. En el 0, claro. En el de 4 a la izquierda. Porque le restamos a la mochila la capacidad, el peso del elemento actual, que es 4. Entonces nada, es lo mismo que antes. Máximo de el de arriba, este, más el elemento, el valor del elemento actual. Pero con el símbolo este, así el Excel no me hace cosas raras. Listo. Máximo entre el de arriba y 4 a la izquierda. Y literalmente el Excel perfectamente capaz de hacer programación dinámica. De nuevo lo mismo, máximo entre el de arriba y el de la izquierda más el valor actual. Lo mismo, acá cambia de nuevo. Acá fíjense que eligió la opción de no usar elemento porque es más grande 10 que 1 más 6. Fíjense, es automático. Es No automático. uso el elemento. Con un elemento menos también había dicho con no uso el elemento, no uso el elemento, no uso el elemento. Eso, y cuando yo reconstruyo, pero yo no estoy sacando ni poniendo nada. Cuando yo reconstruyo la solución, supongamos que nuestro problema era con 5 elementos una mochila de tamaño 6, supongamos que ese era nuestro problema. Cuando yo reconstruya voy a anotar esto y voy a decir, bueno, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y voy a quedarme eventualmente con, este es el elemento y ya está. Ahora después hacemos la reconstrucción. Sí, la vamos a ver. Si toda la columna es 10, evidentemente el único elemento que se usó es el primero. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Digo, no tiene nada que ver. perdón. No importa. Excel es pero incompleto. Creo que... Excel creo que no. No, tiene. ¿Tiene? No, Tiene- no, tiene no estamos hablando de ¿sí Basic. las macros? No, o sea, Sí. no estamos hablando de Basic que tiene por detrás. O sea, Excel creo que no es incompleto. Pero te lo puedo averiguar. ¿Con las macros? Sí. O sea, Sí, con las macros seguro que sí, porque con las macros te puedes inyectar el Visual Basic básicamente, así que no, A mí me suena que uno hizo un Doom con Excel. no me sorprendería. Hay Sí. gente que está, pero de vuelta, ¿uso macros? Porque si son macros, creo que no, lo que estás usando es Basic. Creo que no, Ok, no lo sé. No sé. Pero bueno. Cuestión. No está fuera de lugar la pregunta, porque vamos a ver el tema de eso. Sí. en la materia. Cuestión. Es literalmente usar la ecuación de recurrencia hasta el final, lo mismo que venimos haciendo. Listo. Fíjense, todos los casos acá que vemos que es igual, lo que decía recién Martín, vemos que es igual a la fila de arriba, significa que el elemento no se usó. Recién cuando cambia,
ahí es cuando nos damos cuenta de que el elemento sí se usó. Si tuviéramos una mochila de capacidad 12 con 5 elementos, sabemos que entre 19, que es la opción de no usarlo, y la opción de usarlo, que es una mochila de capacidad 8, con que el óptimo era 11 con el elemento anterior, más el actual, que es valor 6, nos da... ¿Acá hay algo raro? Pifié. Se me fue para la derecha. Sabía que iba a pasar. Y me confundí, puse el signo pesos donde no iba. Ya me parece que los valores daban muy altos. Sí, estaban dando raros. Listo, ahora sí, perdonen. Vamos de nuevo. Ahora sí. Acá, por ejemplo, con el valor de 24. Entre una mochila de 19, que es la opción de no usarlo, o la opción de una mochila de capacidad 9, que sabemos que el óptimo era 18 para el elemento exterior, más el actual que es 6. 18 más 6 nos da 24, la opción de no usarlo nos da 19. Entonces claramente conviene usarlo. Entonces es muy sencillo ver. La reconstrucción se va a tratar de eso. Ahora después la vamos a hacer completa, pero simplemente es si chequear. ahora va a ser medio aburrido el resultado. Es así. Sí, simplemente es chequear por cuál de estas dos ramas nos fuimos y con eso vamos yendo de atrás para adelante y vamos sabiendo qué elemento usamos y cuál no. Bueno, seguir llenando esta matriz, no sé si alguno tiene alguna duda, pero ya es básicamente hacer lo mismo hasta el final. Arrancamos poniendo el de arriba, siempre que el elemento no entre, en este caso no entra, así que es 1. Y cuando ya entra, ya podemos escribir la formulita, que sería... Ay, Dios. Seguro hay una forma hasta de generalizarlo dentro del mismo Excel para que te empiece a tomar. La hay. Ah, la tenés, buenísimo. El máximo de arriba, o este, más este de acá. Y sabes, con el signo pesos bien puesto, por favor. Ahí va. 11. Que esta es la opción de uso de elemento, que es valor 11. Si se fijan, si ahora me voy uno a la derecha, va a ser 12 porque también incluye el anterior. Va, no el anterior. En realidad está incluyendo este de peso 1. Lo que incluya la solución con anterior. Un elemento menos. Exactamente. Y bueno, lo mismo. Ir llenando. Elemento de peso 8. En este hasta la 7 va a ser siempre igual de arriba. Así que vamos copiando. Sí, ese. Por ahí tendríamos que achicar este ejemplo. Máximo del de arriba, coma, este más pesos. Si pongo pesos ahí me lo... Pesos. No le gusta. 10. 21. En este ganó la opción de no usarlo. Bueno, voy a terminar de completarlo más rápido si les parece, si no hay dudas. Peso 7. Ahora Feli muestra el truquito de magia supremo. Para... Sí. Peso 7. Máximo el de arriba, coma, pesos a 11. No. Puedes poner sí, a 11 más. No, te faltó algo. Me faltó el de la izquierda, el 0. Más ¿Ese no? Sí. Bueno, vamos completando. Y finalmente el último es peso 9. O sea, prácticamente la mitad de la tabla va a ser igual de arriba porque no entra. Y finalmente máximo el de arriba, coma, este, más pesos a 2. ¿Estás seguro que es F11 y no F10? No es F10. Pifié el clic. Bueno, 25 y finalmente terminamos la tabla. Eso. Y esto en algún lado hay un error. Porque terminó en 37. La gran pregunta es dónde. Bueno, ahora la comparamos con el de al lado. Esto así está hecho más o menos a mano. Nos ayudamos un poco de Excel con las fórmulas. Pues la realidad es que Excel, no sé si estuvo incompleto, pero
se ponen a jugar un poco, pueden completar literalmente toda la tabla con esto y nos ahorramos todo el laburo y hacen programación dinámica con Excel. Siento que en algún lado la tuvimos que haber pifiado antes porque dio 37 en el otro dio 40. Sí, por eso es lo que decía antes. En algún lado le pifiamos porque A ver, fíjate. daba 37. Estoy seguro. En la última fila la tuvimos que haber pifiado. ¿Es la última nada más? Sí, fíjate que está todo bien hasta. 9. O sea, hasta la última fila estaba igual. Sí, mira, me fui a cualquier lado. No es F10. Es E11. Ahí va. Bueno, no pifiamos tanto. Pudo haber sido peor. Ahí va, 37. Ahí. Era un error de... En vez de irme uno para... Cuando me dijiste, me fui uno para arriba y uno para la izquierda. Bueno, uy, perdón. ¿Dónde estaba esto? Ahí va. Oye, No. nunca se mueve la cosa. Grave error, ¿no? Ahí está. No. ¿Me acá? Ahora sí. Ahí estamos, listo. Bueno, 37. Ahora Acá. Ahora sí. podemos hacer la reconstrucción de la solución. Hacer la reconstrucción de la solución es literalmente agarrar esta ecuación de recurrencia desde la última posición, que como preguntó Martín antes, es de donde nos da la solución. O sea, si yo ahora les pregunto a ustedes cuál es el óptimo de una mochila capacidad 19 con todos estos elementos, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor máximo que puedo sumar? 37, exactamente. Es el valor que está acá. La gran pregunta es ahora, bueno, con esta matriz, ¿yo cómo consigo qué elementos poner y cuáles no? Porque hasta ahora no estábamos pensando eso en ningún momento prácticamente. No estábamos trayendo una lista de elementos agregados, no. Es lo que decía Martín, como se hace siempre en programación dinámica, una vez que tenemos la matriz, recién ahora vamos a conseguir esos elementos. Entonces, nos posicionamos en este 37. Fíjense que el 37 se estaba fijando en este 36, que es la opción de no usar elemento, y en este 26, que es la opción de usar elemento, y le sumaba el valor actual, que es 11. Entonces, de estas dos opciones, ¿por cuál fue? La opción de usar el elemento. Entonces, si arrancamos desde acá, déjenme que le voy a poner un poco de color porque si no... ahí, si arrancamos de acá, se fue hasta este 26. Entonces, ¿este elemento nosotros lo usamos o no? El elemento 9, el último. Sí, lo usamos. Y una vez que ya sabemos que lo usamos, ya toda esta parte de la matriz no nos sirve de nada, básicamente. Yo no entendí, ¿dónde era el 36? Las dos opciones son, ¿lo usé o no lo usé? Claro. Entonces la pregunta es, si no lo usé, tuve que haber venido de la fila anterior, literalmente arriba. Para eso tendría que el valor coincida. El valor no coincide, así que ya como... Claro. Y la otra forma de determinar, de fijar, o sea, en el caso del problema de la mochila, la forma fácil es fijarme, che, el de arriba coincide con mi valor, si no, significa que uso el elemento. Es así de fácil. Pero para hacerlo completo y que valga para cualquier problema, ya que estamos en la clase, lo que hacemos es corroborar contra la otra opción, que es básicamente considero el elemento que es, bueno, aplico. ¿Cuánto terminan quedando? Voy una fila y me muevo el peso que sea, que no me acuerdo cuánto es, 9 casilleros para acá. Me queda 26. 26 más este valor, 9, me da 37. 26 más 9, 37, algo que no me está haciendo. No, 11. Es 11. Es 11, perdón. El peso es 9. Perdón. El peso es 9. El peso, listo. 11, entonces 26 más 11 es 37, coincide con el valor. ¿Sí? ¿Se entendió? Si usarlo y no usarlo me dieran la misma ganancia, bueno, puedo elegir cualquiera arbitrariamente. Yo, por ejemplo, usaría la de no, porque probablemente terminaría codeando con... Más fácil. El de arriba es igual, listo, voy por ahí. Sí. Bueno, entonces, el óptimo para los 9 elementos era usar el elemento y agarrar una mochila más chica de capacidad 10 con todos los elementos anteriores. Ahora es hacer lo mismo. Tenemos este 26. Tenemos que fijarnos. Ahora estamos viendo el óptimo, ahora con una mochila de tamaño 10 con los primeros 8 elementos. Ahí está el óptimo. O sea, si yo en realidad Estamos viendo esto. tenía esa situación, ese es el óptimo. En cada lugar yo tengo el óptimo para esa situación. Si el problema era este, una mochila de capacidad 10 con los primeros 8 elementos, lo mejor era poner 26, nos da 26. Y ahora nos fijamos entonces si vamos a poner el octavo elemento o no. Entonces, este de acá nos da 26, que es la opción de no usarlo era 26. Y la opción de sí usarlo era 12 más 2 de valor, 14. Se fue por el 26. Así que eso significa que usamos el elemento o que no lo usamos. No lo usamos, exactamente. Porque, como bien decíamos recién, es igual al de arriba, significa que no lo usó.
26. Entonces el octavo elemento no lo usamos. Entonces estamos en este ahora. Exactamente lo mismo. Nos fijamos en este 26 o en este 11. 11 más 7 era 18. Entre 26 y 18 eligió el 26. No se usó. Entonces vamos a copiar 26. No se usó. Este 26. Las dos opciones. No usarlo hubiera sido 19. Usarlo es este 15 más 11 que nos da 26. Entonces lo usamos. Recién acá es muy sencillo. A programar esto es como bien decía Martín. Un if si el de arriba es igual, es que no lo usamos. Si el no es igual, nos tenemos que ir al de la izquierda. Porque sí lo usamos. Entonces, y obviamente cada vez que hago, que me doy cuenta que siempre resto 1 en la fila que estoy viendo. Si no lo usé, no resto nada en mi tamaño de mochila. Y si no, resto el tamaño de lo que estoy viendo. Entonces, este elemento sí lo usamos. 15. ¿Lo usamos o no lo usamos? O sea, el quinto elemento. El quinto elemento. Sí, lo usamos. Entonces, ese es el 9 este de acá. Sí. Entonces, vamos a copiar este 9, ¿no? Sí. Entonces, este elemento lo usamos. Este 9. No lo usamos porque es igual de arriba. Porque no entraba. Directamente no entraba, es el de 100. Fíjense, no estamos mirando nada, o sea, es mirando la tablita nomás. Obviamente hay que ver los valores, qué sé yo. Incluso hasta podremos no ver los valores ni nada porque solamente veo el de Sí, arriba. es igual. Sí. Pero bueno, eso es en este programa, tal vez en otro habría que hacer otra cosa. Claro. Bueno, este 9 de acá, ya estamos cuando lo poníamos a mano, pero fíjense que no es igual de arriba, sino que es el valor de este elemento más este 1 de acá, si no me equivoco. ¿No? Así que este elemento lo usamos o no lo usamos. Sí, lo usamos. Ahí. Sí lo usamos. Y finalmente, llegamos al segundo elemento. 1, capacidad 1, valor 1. Es distinto a de arriba, entonces lo usamos. Y entonces le restamos 1. Y si se fijan, ya llegamos a... Estamos en el primer elemento, pero ya llegamos a una mochila de capacidad 0. Tienen las dos opciones acá. Llegamos a mochila de capacidad 0. Es trivial de hacer cuenta que no lo usamos. Pero también se pueden fijar en el de arriba. El de arriba es 0. Claro, porque es No lo usamos. por el simple hecho de no entra. ¿Es el caso de no entrar? No. Listo. Entonces, estos sís o no que ven acá es lo que ustedes tienen que hacer. Si hiciéramos completo, en realidad terminaríamos acá. Que Sí. siempre vamos a terminar acá, de alguna manera u otra. O sea, siempre vamos a digamos, si yo empiezo a escribir de los force y qué sé yo, empiezo acá, termino ahí. Cuando estoy haciendo la inversa, empiezo ahí, termino acá. Pero fijémonos, ¿cuánto es la complejidad de reconstruir? O de N. ¿Sí? No depende del tamaño de la mochila. Por eso vemos que es importante separarlo, vemos que la complejidad es diferente. Acá no depende, la mochila puede ser tan grande como quieran, esto no cambia nada. Estos sys o no que ven acá son el lista.append que tienen que hacer ustedes en el código para ir agregando los elementos que pertenecen o no a la mochila. Y listo, es esta lógica que, como vieron, hicimos todo con la ecuación de recurrencia. Es todo traducir esto a código. El código de sí de esto es muy sencillo. Era literalmente un igual de arriba o no. Es siempre clave que hagan problemas de programación dinámica plantear la ecuación de recurrencia antes de tocar código, porque si no se van a terminar mareando. El problema de programación dinámica nunca hace código. Nunca. Lo difícil, Lo único que puede ser en el código es, no, le pifiaron un índice, pero... lo difícil es que se te ocurra la ecuación de recurrencia y encontrarla. El código es la parte sencilla de dinámica. Bueno, volvemos a las diapos. Sí, eso... Acá, ¿no? Sí. Ahí. Y dale... Ah, ¿no es ahí? Bueno. Sí, déjame ver nada más que esté bien. Sigo. Sí. Listo. Este era el de derecha, ¿no? Sí. Bueno, la complejidad. Ya antes medio que lo spoileamos, pero ¿cuál es la complejidad de esto? N por W. Era llenar la matriz, cada operación que hacemos en la matriz es constante, es simplemente fijarse el máximo entre el de arriba y el de arriba a la izquierda unas tantas celdas, pero es un acceso constante, así que llenamos una matriz de N por W. La complejidad es O de cantidad de elementos por W. N por W.
Entonces, vamos a profundizar un poco más en la complejidad de este problema. Y vamos a hacer como un mini repaso de lo que es el fondo, de cuál es bien la complejidad computacional de un problema. Entonces, tenemos por ejemplo un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento, los mejores, sin tener ninguna información adicional, merge sort, quicksort, etc., son ON, LON, ¿de acuerdo? Esa N, por lo general nosotros lo que hacemos es pensar en la cantidad de elementos del arreglo que estamos ordenando. Pero en realidad esa cantidad de elementos, ¿cómo se expresan? Los datos, cuando nosotros estamos escribiendo un algoritmo en la computadora, nos llegan como una tira de bits. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un arreglo que queremos ordenar de números, esos números son de 8 bits, nos está llegando con 10 elementos, n igual a 10, nos está llegando una tira de 80 bits, n por 8, 8 por 10. Entonces, de por sí, Bytes. Sí. cada byte de 8 bits, sí. Ah, ok. O sea, perdón, los elementos son de un byte, que son 8 bits, ¿no? Entonces, de por sí, lo que estamos midiendo, más que la cantidad de elementos, es el largo de la entrada del algoritmo, ¿no? Si nosotros justamente tenemos que, como decía recién, ordena un arreglo de enteros de un byte de 8 bits, sabemos que es, y empezamos a expresar n como la cantidad de bits y no la cantidad de elementos. Vamos a ver si n es 80, tenemos O de... si tenemos 10 elementos, eso sería lo mismo que 10 por 8. Y si se fijan, esa n, que es la cantidad, si no, lo pensamos la n como la cantidad de elementos, para expresarlo en cantidad de bits sería simplemente una constante, es 8 por n. Así en cuanto a cantidad de bits. Entonces, si se fijan, ese 8 es una constante en la complejidad, y por eso siempre como que no la pensamos, porque las constantes en complejidad computacional, como saben, salen afuera del O de n. Entonces nos queda, siempre pensamos n como simplemente la cantidad de elementos. Damos por sobreentendido cuánto espacio realmente está pasando, cuál es el tamaño de cada uno de los elementos de la entrada del algoritmo. Entonces, para dar otro ejemplo, el máximo de un arreglo desordenado. Hay que leer todo el arreglo, evidentemente, entonces eso significa que hay que leer todos los bits. Nos llega como una tira de bits. El valor de n entonces va a corresponder a la longitud, y la lectura se siempre proporciona a la longitud de bits. Entonces, acá estamos lo que estamos diciendo, tenemos tres elementos. Si n es la cantidad de bits, nos lleva O de n leer todo eso, o bytes, bits o bytes, nos lleva n leerlo y n obtener el máximo, pero siempre pensándolo como bits. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a hacer? Bueno, si la entrada del problema de la mochila es estos tres valores y ese peso, esos pesos de los elementos. En bits, los valores y los pesos, tenemos dos arreglos. El primer arreglo serían los valores, el segundo arreglo serían los pesos, y después tenemos un entero en particular que es la capacidad de la mochila, ¿no? Esa capacidad de mochila, todo esto de acá, leerlo, no resolver el problema de mochila, leer esa entrada, que es por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer, es O de n más m, ¿no? Estamos de acuerdo, porque n es el tamaño de los dos arreglos, entonces tenemos que, siempre pensándolo como la n, como los bits, tenemos que leer estos dos arreglos, n más n, nos queda n, y leer la capacidad es m, donde m es la cantidad de bits de esa capacidad W, es decir, cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, ¿entienden? Entonces, n es proporcional a la longitud de la lectura de los vectores, que es lo que les decía recién. Si nosotros sabemos que todos esos enteros tienen a lo sumo 4 bytes, 32 bits, sabemos que eso es 32 por la cantidad de elementos, entonces simplemente contamos n como la cantidad de elementos y listo, eso es 32 a la afuera. Pero en el caso de la capacidad de la mochila no podemos hacer lo mismo, porque a medida que va creciendo la capacidad, la cantidad de bits no crece como una constante simplemente. Entonces, m va a ser la longitud de lectura del valor del W, o sea, la cantidad de bits que necesitamos para representar W. Entonces, la cantidad de bits que representa m y el valor de W son cosas distintas. Están por supuesto relacionadas, pero son distintas. En definitiva, W va a ser 2 a la m. ¿Eso se entiende? Simplemente es representar en binario un número cualquiera, un entero. ¿Sí? Otra forma de expresarlo sería que m es el logaritmo en base 2 de W en techo, porque obviamente necesitamos siempre el logaritmo en base 2 de W nos va a dar un número con coma, salvo que sea Sí, falta una O ahí, para que... Sí, para que quede bien. Sí, es O de 2 a la n.
Pero bueno, en definitiva, necesitamos por lo menos logaritmo de W bits para reemplazar W. Entonces, si nuestra complejidad original era, como dijeron ustedes, O(n) a la W, entonces si lo representamos en términos de la cantidad de bits, no en términos del valor de W, que es lo que estamos hablando y es la definición real, por así decirlo, de la complejidad computacional, nos va a quedar O de n por 2 a la m. Entonces, ¿qué pasó con esto? El algoritmo entonces no es polinomial, sino que pareciera que es más bien exponencial si nos ponemos a contar los bits en la entrada. ¿Entienden? Pues piensen, esto suena muy falopa, pero piensen de esta forma. Suena muy falopa decirlo, bueno, ¿por qué? O sea, tiene 10 dígitos. El problema es este. Nosotros fuimos 1 por 1 en la capacidad, ¿o no? Eso es cierto, 1 por 1 sumando de a 1. Si yo tengo una cantidad m, ¿sí? Tengo que pasar, o sea, de bits, tengo que pasar por cada uno de esos bits, voy contando de a 1, 1 por 1 sumando de a 1, 1 por 1 voy sumando de a 1, ¿sí? Voy pasando y voy transformando todo hasta que llego a W, ¿sí? Supongamos que W es una potencia de 2 para simplificar, ¿sí? Entonces tengo que ir pasando por cada valor. Entonces es exponencial en la cantidad de bits que tiene W, eso es cierto. No importa el valor de W, eso es cierto. No es exponencial la cantidad de elementos que tiene, pero sí es exponencial en esto porque tenemos este ancho de la matriz, tiene como ancho W. Es exponencial en la cantidad de bits que tiene. Porque de vuelta, yo voy y le sumo un bit, le sumo otro bit, o sea, si yo voy, básicamente es, o sea, ese es el O de W. Fíjense. Es si yo lo escribo en base 2, es exponencial en eso. ¿Sí? O bueno, en realidad vale cualquier base, ¿no? También sería exponencial en base 10, solamente en base 10 ya, mucho más chico. Fíjense, si tengo solo un bit, es una mochila de capacidad 0, una mochila de capacidad 1. Ponle que tenemos una mochila de capacidad 1. Vamos a tener dos columnas, la mochila de 0 y la de 1, que sería básicamente el bit 0 o el bit 1. Pónganle después que tenemos una mochila de capacidad 3. Para representar el 3 están 2 bits. Y vamos a ir desde el 0 hasta el 3, que son 4 columnas. Esas 4 columnas van a ser, pensándolo como los bits, el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, de ahí les sale que tienen 4 posibilidades para esos 2 bits, con mochila de capacidad 3. Es decir, yo cambié la base, que en complejidad cambiar de base de los números no cambia nada a nivel de la complejidad, porque es multiplicar o dividir por una constante, y automáticamente la cantidad de columnas se hizo exponencial. Y acá, si vamos hasta el 19, necesitamos 5 bits para representarlo. Y si se fijan, estamos haciendo literalmente eso. Arrancamos con el 0, que es 0, 0, 0, 0, 0. El 1, lo mismo el 1. Después el 2, 0, 0, 0, 1, 0, 3. Entonces estamos literalmente elevando 2 a la 5. Esa es la divina exponencial. El largo de nuestra W, nuestro 19, son 5 bits. Y estamos teniendo 2 a las 5 columnas a lo sumo. ¿Se entiende? No sé si hay una pregunta. Pero es falopa, bueno, y en realidad es muy importante este concepto. Sí. Sí. ¿Puede ser que eso W sea un entero? ¿Cómo? ¿Puede ser que eso es porque W sea un entero? O sea, se representa como un entero en este caso, si se representaría como un float, sería diferente, ¿no? Si fuera como un float sería medio raro. En este problema no tendría sentido. Porque no podés. No tendría sentido. ¿Cómo tenés columnas fraccionarias? Tendrías el límite para W que no podrías pasar, pero claro, sería la misma cantidad de divisiones. Es que en definitiva vos no podés contar una cantidad fraccional o con coma de columnas, vos siempre la cantidad de columnas es un entero. Si vos lo representaras como un float, podrías decir que, no me acuerdo cuál era la parte que Mantiza se llamaba el float, que era la cantidad de decimales que era tipo la... Porque tenía dos partes, una parte que era lo que iba después de la coma y otra parte del exponente. Toda esa cantidad de bits que quedaban después de la coma, si lo usás todo para parte entera, esa sería la cantidad de bits que estamos usando acá para la cantidad de columnas. Pero es medio raro. Con un poco de pérdida de precisión numérica se puede representar lo mismo. Sí. Una pregunta, pero esta no pasa siempre de tener cualquier vector y lo recorres. No, porque vos los vectores, por lo general, pon el ejemplo antes de encontrar el máximo. Sí. Vos ahí estás recorriendo la entrada, sigue siendo ODN porque vos tenés todos los elementos. Un int ocupa una cantidad constante. Sí. No importa en computadora, aquí en arquitectura ocupa una cantidad constante. Vos cada vez que lees un número, estás leyendo un número o sea, estás consumiendo tiempo para leerte. Ese número que implica el consumo de leer todos los bits. Sí. ¿Sí? Eso lo vas a hacer por cada elemento. Claro. Suponete que esa constante es K, no importa, pero es una constante. Vas a leer n, siendo n la cantidad de elementos, por K.
Nosotros como K es una constante, chavo, afuera. Acá es diferente porque yo estoy sumando, o sea, sería diferente si yo estuviera sumando de a 1 hasta llegar a n en realidad. Que no es lo que estoy haciendo en este caso. Estoy viendo elemento por ejemplo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque si yo estoy recorriendo el arreglo, no estoy sumando de a 1 hasta llegar a n o algo por el estilo. Fíjate que yo acá, en este ejemplo de acá, ¿dónde estaba esto? Si yo uno de estos números le agrego un bit acá a la izquierda, o a este, ponle que es más corto, le agrego un bit a la izquierda, eso en lo que tarda el problema va a tardar lo mismo, no tiene que hacer más operaciones. Si yo este de acá le agrego un bit a la izquierda, esto va a tener el doble de columnas, por lo menos. ¿Se entiende? ¿A dónde va el tema? Entonces va a tardar el doble el programa, el algoritmo. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy importante. A ver, esta es la definición súper técnica con la cual, si uno se pone muy estricto, de repente todo, vamos a usar una terminología para esto, pero como que casi todo problema puede terminar en esto. Y es como que empieza a hacer que no sirvan nada para nada. Sin ponernos muy en modo exactas, porque no vale la pena, el punto es el siguiente. Este algoritmo está dependiendo o sea, su tiempo de ejecución depende del valor numérico de un valor, que puede ser tan arbitrariamente grande como quisiéramos. ¿Sí? Donde arbitrariamente grande comparado con, por ejemplo, la cantidad de mis elementos. O sea, puede ser exponencial comparado contra mi cantidad de elementos. Tranquilamente podría ser. O sea, yo puedo tener 5 elementos y que en realidad mi capacidad mochilar puede ser cualquier cosa. Son variables completamente independientes que, bueno, pueden no estar acotados. Es otra forma de verlo. ¿Sí? La más técnica es esta. Bueno. No sé, ¿le más tiene alguna pregunta? ¿O sí? Yo Sí. todavía no termino de entender por qué la J sería 2 a la n. Si se supone que a la compu no le cuesta nada. 2 a la m. 2 a la m, si a la compu no le cuesta nada hacer un shift left. El problema no es que no estamos haciendo un shift left. Si estuviéramos haciendo un shift left, eso sería cierto. Nosotros no estamos haciendo eso. Suponete de vuelta que yo escribo esa matriz, yo estoy escribiendo en base 10. Suponete que lo escribo en base 2 a las columnas. Tengo una cantidad exponencial en la cantidad de bits que tiene mi valor W. Este shift left implica que vos a esta matriz le duplicás la cantidad de columnas. Claro, Fíjate que si yo hiciera lo mismo con los valores, no cambia nada. Claro. No depende de los valores. O sea, te va a cambiar la solución los valores, pero lo que digo es, no me va a cambiar en nada cuánto me consume el tiempo del algoritmo. Si yo aumento la cantidad de elementos, por supuesto que no aumenta, porque si aumento la cantidad de elementos va a demorar más. Demora linealmente en la cantidad de elementos. Ahora en sus bits también bueno, podemos discutir, pero ahí no tiene mucho sentido. No tiene mucha gracia discutir en los bits, pasa lo mismo que no encontrar el máximo. Pasa lo mismo. El tema acá es con W, que tenemos esto que nos agrega. Es bastante interesante. Los bits de W son los que tiene que procesar. En realidad los bits de todo, pero sí, el problema acá son los bits de W. Claro. Porque es un valor que puede ser arbitrariamente tan grande como quisiéramos. Claro, pero Porque elementos no puedo tirarte n vale 100.000, es como, bueno, ¿y dónde están esos elementos? No los tengo. ¿Los tenés o no los tenés? ¿Los elementos los tenés o no los tenés? W puede ser arbitrariamente tomado. W igual a 17 millones, Buffy. Es como poner, o sea, más allá de que podamos poner ifs o lo que fuera de che, si ya conseguí todos, no sé, cortemos, pero a grosso modo el algoritmo tarda 17 millones por la cantidad de... O sea, acá tenemos 100 bits que son todos los elementos, todos los valores. Esos 100 bits, ponele, no pasa, pero ponele que cada elemento son 10 bits. Entonces voy a tener 10 filas, son los 10 elementos, cada uno de 10 bits. En cambio, si yo uso 100 bits o 10 bits para la capacidad, voy a tener 2 a la 10 columnas, ¿entendés? Vas a tener 0, 0, que es capacidad 0. Porque vos pensás, con 10 bits, ¿hasta qué número representás? Hasta la 2 a la 10 puedo tener una capacidad de... muy grande, 2000 y pico, no me acuerdo cuánto. Pero bueno. No nos olvidemos, acá estamos haciendo un grafiquito en base 10, todo muy lindo, pero la computadora es todo base 2. Ese es el tema. ¿Entendés? Vos para representar este número de capacidad, nosotros este 19 lo estamos representando con 5 bits. Así que imagínate, por lo menos agrego 5 bits más, ese número va a ser gigantesco. Pero son 10 bits nada más. Pero yo me estoy agregando una cantidad de columnas, 2 a la 10 columnas. ¿Me explico? Es medio falopa, está claro que es medio falopa, pero el punto el es... problema es que en cada elemento del arreglo tenés que recorrer todos los bits de Sí, la cantidad. exactamente. Claro. Sí. Estamos yendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, Porque 0. usás ese número. Por el Exactamente. 19. O sea, por cada elemento tenemos uno de W.
Lo cual es cierto, el tema es que W el valor de W es exponencial en su cantidad de bits. Ese es el tema. Que puede ser un valor arbitrariamente grande, etc. ¿Y lo usás para ver si ¿Cómo? acá lo usás para ver si Sí, la cantidad de Sí, sí. columnas. Lo usas para todo en realidad. O sea, estás recorriendo todas las columnas. Por cada elemento recorres todas las columnas. también. En tiempo real eso es notable. Si vos tenés Sí, un doble muy grande. siempre hablando de valores genéricos. Si vos te digo, no, pero te aseguro que el tamaño de mi mochila, si lo sumo 100, bueno, sí, no pasa nada. Pero si recuerdan, hubo un momento en el que yo probé las soluciones de los algoritmos greedy y en un momento empecé a aumentar el tamaño de la mochila. Y obviamente, mis algoritmos de ordenamiento de las soluciones greedy no cambiaban cuánto demoraba, porque no dependían del tamaño de la mochila en ningún momento para su ejecución. En cambio, este problema empezaba a demorar cada vez más, y notoriamente más, solamente por aumentar el tamaño de la mochila. Eso es lo que decía Martín al principio cuando hablaba de backtracking, que decía en el caso por lo general va a ser más rápido resolverlo con programación dinámica, pero si vos acá tenés una capacidad muy grande de la mochila, quizás te sea más rápido resolverlo con backtracking. Sí, ahí ya estamos medio, es un tire y afloje, pero Sí. entonces, teóricamente hablando, el problema de la mochila tiene ese gran tema. Si no lo tuviera, todo sería muchísimo más fácil, pero la verdad es que sí. Incluso, muchos algoritmos de criptografía se basan en eso. Cuando yo cursé, ahora en su momento en la organización de datos, hoy en día ciencia de datos, daba cosas de criptografía. Me acuerdo Víctor, también de ATDA, en ese momento estaba en datos. Fue muy gracioso porque yo venía de algoritmos, habíamos visto algo de mochila, qué sé yo, en ese momento era una mezcla. Nadie me había hablado de este tema que estamos hablando ahora. Claro, para mí era ODN por W, qué sé yo, W, lo que sea. Y Víctor decía, bueno, y este problema es muy complejo, sin entrar demasiado en la terminología, y los algoritmos de criptografía dependen de eso. Claro, decía, y demostraba cómo era recontra difícil romper esa criptografía usando esto, o sea, lo que se llama RSA. Yo digo, pero claro, qué sé yo, ODN por W, en los casos SN, y yo dice, no. W, para estos modelos lo que haces es usar un W muy grande, una capacidad de mochila muy grande, básicamente. Y ahí es donde justamente te va a gustar un montón. Si vos querés romper el RSA, necesitas, obviamente se usan, no sé, números primos, palopeadas así, que siempre se usan en criptografía. Pero justamente se usa un W muy grande. ¿Sí? ¿Tienes otra pregunta? ¿No? Bueno, este tipo de algoritmo se llama pseudopolinomial. Se llama pseudopolinomial cuando un algoritmo que es proporcional a los valores numéricos de entrada, es decir, el valor entero más grande presente en la entrada. Pero eso sería un pseudopolinomial. No necesariamente es cuando se refiere a la longitud de la entrada. Cuando un algoritmo, la complejidad, depende de la longitud de la entrada, como cualquier algoritmo que hemos visto hasta ahora de ordenamiento, etc., eso sería un algoritmo polinomial, como lo de siempre. Pero en este caso, cuando una de las variables depende del valor numérico, como pasa con W, se trata de un pseudopolinomial. Por esto que estamos viendo de que se hace exponencial, en realidad, respecto al largo de la entrada. Me voy a putear a mí mismo por hacer esta pregunta, pero ¿se les ocurre algún problema que hemos visto de otros temas, de antes? En realidad no lo vimos en clase, pero está en la guía, en alguna guía, en el cual el tiempo de ejecución depende de un valor numérico directamente, no digo cantidad de elementos, sino de un valor numérico. Coloreo. Ese todavía no, además no depende de un valor numérico. El K. digo, Sí, pero acá siempre... Se me ocurre de los puntos en dos dimensiones, que aparecía el 15S mágico. No, bueno, también, pero eso es un 15 mágico que sale de otro lado. Yo digo del valor de los... O sea, ahí diríamos, bueno, que si las coordenadas X e Y fueran diferentes, esto lo cual no pasa. El hecho de los X e Y no me cambia el tiempo de ejecución. ¿Cuál fue el primero que vieron de programación dinámica? No, o sea, el primer ejercicio que nosotros dijimos, hagan esto. Pueden incluso... No, Fibonacci. Bueno, sí, Fibonacci sí, técnicamente sí, pero no quería ir a eso. Les di la pista yo decía. O sea, no quería ir a Fibonacci. O sea, vos estás hablando de otro primero, yo estoy hablando de otra cosa. Okay. Si entran al calendario y ven un ejercicio recomendado, el primero de todos los ejercicios recomendados, de todo. Al 13 de... No. máxima suma del... Ese no tanto, porque ese no cambia, porque no te cambia el tiempo de ejecución eso. Pero para vos El hecho de que sean diferentes las sumas no me va a cambiar nada. La parte entera de la raíz. La parte entera de la raíz, sí. Ese, técnicamente hablando, en realidad no es pseudopolinomial porque es el logaritmo de n
que eso es la cantidad de bits directamente. O sea, es lineal la cantidad de bits que tiene esa cosa. O sea, cuando ustedes calculan la complejidad van a decir, es log n. Una vez casi nos agarramos a trompadas porque ese me dice, este algoritmo en realidad es lineal. Y le digo, ¿cómo que es lineal? Ese es logarítmico. O sea, me dice, pero es lineal la cantidad de bits. No nos ponemos a debatir filosofía. Estamos en ingeniería acá. Entonces tuvimos como ese debate. Bueno, técnicamente, si vamos a exacta, o sea, si estamos en exacta, sí, el algoritmo es lineal en la cantidad de bits. Pero en ingeniería es logarítmico. No jodamos. Pero, o sea, pero obviamente es cierto que si n es un valor numérico que puede crecer tanto como se quiera y que, bueno, ese ya es una terminología técnica donde nos podemos meter, ¿sí? El de factorial también es técnicamente. El de factorial también es técnicamente pseudopolinomial. ¿Sí? Luego, entonces, eso ya es ir hilando muy fino. Muy fino. De vuelta, porque ahí estamos sumando un número. Pero ahí no tiene un uso real. En este caso, este es un caso muy particular donde se ve muy claramente. E incluso, si nos hiciéramos los boludos con esto, en realidad habríamos demostrado muchas cosas. Incluso hay gente que se hace los boludos con esto, y entonces dicen, acabo de mostrar algo re bien. Y después van los tipos que tienen que verificar eso, y dicen, pero te comiste que W puede ser arbitrariamente tan grande como quisiéramos, depende exponencialmente de su cantidad de bits, bla, 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 bla. Tu demostración no demuestra nada. Tu demostración demuestra, bueno, si la mochila es muy pequeña, bueno, sí, está bien, si la mochila es muy pequeña, sí, es verdad. Si la mochila es pequeña, este algoritmo es lineal. ¿Okay? Si la mochila es un polinomio respecto a n, esto es polinómico. ¿Sí? N por polinomio. Okay. Buenísimo. Si la mochila tiene un tamaño polinomial con respecto a n, todo muy lindo, pero puede ser más grande. ¿Sí? No, si la mochila tiene un tamaño polinomio, o sea, si el doble es un polinomio de n, bueno, está bien, será n por eso. Le elevamos 1 al grado, pero no es más que eso. Sí, o sea, depende. Sí, pero eso no me va a cambiar el tiempo de ejecución. Porque eso solamente me va a mover en columnas, esas operaciones son de tiempo constante. O sea, es tiempo, tengo que leer los bits, ¿sí? Si nos ponemos en lo técnico, pero no nos va a cambiar el tiempo de ejecución. Porque siempre tengo que hacer 2 lecturas, nada más. Y eso no nos va a cambiar. Fíjate que nosotros del principio igual lo primero que hicimos fue llenar toda la matriz, así que independientemente del peso de cada elemento. Si dos elementos, los dos elementos que más se acercan entre uno y el otro son la 10 a 1, son 10. No va a cambiar en nada, de vuelta, tengo que hacer 2 lecturas del mismo tamaño. Sí, estamos hilando un nivel de fino, o sea, lo que sí importa en este caso, pero que en general está bien obviarlo. Lo que sí podrías hacer, que creo que es más o menos a lo que quería llevarlo, es que si todos los pesos son múltiplos de un número, puedes dividir todos esos pesos por ese número y en la capacidad de mochila también, y eso te puede achicar un montón el tiempo de ejecución porque estás sacando un montón de columnas. Hay un ejercicio, un cuestionario que les mandé de los recursos anual que directamente hacía eso. Es como, mira, acá tenés una mochila de peso, o sea, nosotros incluso tienen colgado el código de la mochila en repo que nosotros les pasamos, está el código de Resolve. Yo que dije es, bueno, a ver, le voy a aumentar tanto el peso de la mochila hasta que esto no sea computable hasta en 10 semanas más o menos. Entonces empecé a meterle 0 por 5, bueno, por 17, qué sé yo, no sé, el número para multiplicar. O sea, quedó números, todos los pesos, todos enormes. Y tenían 2 opciones. Si querían encodeárselos ellos era lo mismo, no iba a cambiar en nada el hecho de que usen nuestro código el de ellos. Lo que iba a cambiar es, ok, si uso este y lo uso así de cajón va a tardar 10 semanas en ejecutar. En cambio, si me pongo a dividirlo y hacerlo más chico, de repente el programa se vuelve mucho más chico. Entonces, sí, obviamente me conviene que si tengo un múltiplo común entre los pesos y el tamaño de la mochila, bueno, cortarlo. Y eso va a tardar mucho más rápido. También podríamos hacer eso si incluso no hubiese múltiplos y bueno, me la juego que eso es una aproximación, qué sé yo. Eso incluso vamos a ver. Encendida esta última, ¿no? Bueno, nada más que una acotación final de que nada, esto de que sea pseudopolinomial y no sea polinomial, habla un poco de lo difícil, la dificultad de este problema. Y nada, pues en próximas clases también se va a ver un poco de este tema de las dificultades de los problemas que tan difíciles son. Este detalle hace que todo cambie. Porque vamos a ver que el problema de la mochila es un problema complicado. Pero que si en realidad dijéramos, al final, si el problema de la mochila no fuera tan complicado, muchos otros problemas tampoco serían tan complicados. Porque
puedo decir, bueno, si fueran tan complicados, voy y los resuelvo con los transformo, los resuelvo con el problema de la mochila y ya está. ¿Sí? Por eso hablaba Martín de que algunos fingen demencia con esto. Sí, o sea, no vamos a meternos mucho más en el tema de pseudopolítica, pero en este caso no podemos obviarlo. ¿Sí? En muchos otros casos nuestro cerebro obviándolo está bien. No tenemos problema con eso. Bueno, estamos. ¿Qué tipo de relaciones hay con la de próximos informes o algo así? Es muy poco probable. Seguro no para el TP2. Bueno, si ustedes se dan cuenta que el algoritmo que hicieron es pseudo-polinomial, lo más probable es que querramos que lo mencionen, pero si no lo es, no O se sea, sí. falta claro. No hay nada más. Ok. Bueno, corto la grabación.